mantenimiento, mantiene limpios y protege los picos inyectores. IAO Optimización, la tecnología que tu vehículo necesita. Carga Diesel Euro 6 de Petrobras. Extra protección para tu vehículo y tu economía. Nos vamos. Bueno, señor. Ya viene el celoso Arturo Máximo. Ya está el equipo completo. Para dar continuidad a la programación de Monumental. Nos encontramos mañana, Enrique y Gaby. Hasta mañana. Chau, chau. Adiós. Queden con Fútbol a lo Grande por 1080 por Monumental. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Internet personal, la fibra óptica más rápida del país. Kikadol Rapid en Velasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. Sumate a la lucha antifraude de la Asociación de Bancos del Paraguay. Comisipar, tu mejor opción. Universidad Americana, lo que quieras ser. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado, en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo Grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Lorencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, Arturo. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te va, niño? Señor, buenos días. Enseguida vamos a abordar el tema del recurso de amparo que se pide para que no se dispute el partido hoy. Mañana, el partido entre Independiente del Valle y Gremio. Y queríamos hablar con la jueza Ido Llaga, que le dio un tiempo de 2 horas y media, y tenemos que consultar con abogados también. Este tema es muy técnico, pero muy técnico, y tenemos que consultar también para las preguntas del caso. Es así. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo estás? Bien. Con Miguel Cardona, que es vicepresidente del Olimpia, lo de ayer teníamos en la información, Miguel, de Diego Villalba. Ayer en la asamblea extraordinaria del Olimpia se aprobaron muchos puntos, especialmente la remodelación del estadio, 25.000 lugares para uno, que es lo que proyecta, construcción de 100 palcos arriba del sector de platea, reconstrucción del sector de Daría Azul, más el fideicomiso y otros puntos. Contanos, Miguel. Mira, Arturo, como dije ayer, nosotros, o sea, el país y todos, estamos pasando por una situación muy especial, el tema del COVID. Entonces el COVID es una situación que nos afecta a todos, financieramente. Entonces, ¿qué significa eso? Olimpia siempre tiene que continuar, tiene que seguir creciendo, tiene que progresar, tiene que cuidar sus áreas financieras, y para eso tenemos que ser creativos y crear nuevas herramientas, ver cómo hacer para que
generar ingresos nuevos, ingresos genuinos que le ayuden a nuestro club. Entonces, consideramos que en estas crisis siempre también hay oportunidades. Y bueno, dentro de estas oportunidades, y que nuestra responsabilidad como comisión directiva es hacer que nuestro club crezca de forma permanente. Y son 3 patas que tenemos que cuidar: un área financiera, el equipo, cuerpo técnico, jugadores, y una estructura y una infraestructura que acompañe a un fortalecimiento institucional permanente. Entonces hemos solicitado vía asamblea que se nos autorice para que la comisión directiva estudie la posibilidad de 2 cosas fundamentalmente. Uno, la ampliación de Manuel Ferreira bajo 2 figuras: hacer con recursos propios y o concesiones de áreas en las construcciones de algunas zonas y también en la parte social. Entonces, por ejemplo, ¿qué solicitamos y qué planteamos? 100 nuevos palcos que queremos hacer, mejoramientos en el sector platea para los servicios gastronómicos y comerciales, readecuación de graderías, ampliación de preferencia baja. Entonces, estas 2, todas estas infraestructuras, estas inversiones queremos seguir haciendo, y entonces vamos a explorar 2 alternativas: una con recursos propios y otra es vía concesión, por un lado. Y por otro lado está el tema de la emisión de títulos de deuda con garantía fiduciaria. Estos títulos de garantía fiduciaria van a tener un nombre: Amigos del Club Olimpia. Lo que queremos hacer fundamentalmente con esto es crear un fondo, un patrimonio que nos permita programar una reestructuración de deuda y un capital operativo también que estamos buscando, ¿verdad? Y este fondo lo vamos a alocar mediante la cesión de derechos de cobro de entradas, cuotas sociales, contratos publicitarios y también algunos activos reales, como por ejemplo la villa. La idea es crear un instrumento y que la comisión directiva tenga la posibilidad de estudiar este instrumento y lanzar al mercado para que el olimpista pueda venir y pueda invertir en su club. 30 millones de dólares, decía el señor Brunote, nos señaló en su momento la deuda hoy del Olimpia. ¿Y cómo se hace la nueva figura más lo que se debe? No te copié esa última parte. ¿Cuánto me dijiste? 30 millones de dólares, dijo el señor Brunote, es la deuda de hoy del Olimpia. 30 millones de dólares, Olimpia debe. Sí. Bueno, está construyendo ahora, y eso va a ser una presión muy grande. Entendiéndote, Miguel, puede tercerizarse algunos puntos en la obra que están haciendo ustedes, según yo entendí. ¿Cómo se hace debiendo 30 millones invertir más a todo el costo de lo que significa? Y bueno, esa es la creatividad que tenemos que usar, Arturo, ¿verdad? Buscar herramientas modernas. Yo lo había dicho y lo venía hace tiempo, que estamos trabajando en herramientas nuevas y modernas que le puedan generar un ingreso adicional y ingresos nuevos al club. Esa figura de ir a tocar la puerta en los bancos y seguir pidiendo préstamos, ya no, una figura que está agotada. Nosotros estamos trabajando seriamente en un esquema de reestructuración de los gastos corrientes y reduciendo los gastos corrientes y aumentando los ingresos, ¿verdad? Los ingresos genuinos y también nuevos ingresos. Porque, por ejemplo, Olimpia hizo una gran cosa. Olimpia tiene solamente en la parte de contratos publicitarios unos ingresos de $6 millones al año. O sea, se ha hecho un gran esfuerzo en ese tema y tenemos que seguir potenciando. Nuestro presupuesto tiene que seguir aumentando nuestros ingresos y tenemos que hacer también un gran trabajo en el tema de los jugadores, en las inferiores. Una de las cosas que más le reditúa a un club, que le crea patrimonio, es tener jóvenes jugadores que son el mayor activo. Entonces hay que hacer toda una parte del club de potenciar a sus jugadores, de potenciar, de conseguir valores que realmente agreguen valor a nuestro club. Entonces, esto es un trabajo que se tiene que hacer 2 cosas: reducir los gastos corrientes, trabajar seriamente en reducir los gastos corrientes y aumentar otros gastos, los ingresos, aumentar ingresos. Entonces, bajo esta figura del aumento de ingresos es que estamos creando nuevas herramientas. Por ejemplo, la concesión es una figura interesante, eso puede ser un ingreso nuevo para el club. Y como dijimos, no solamente estamos hablando de Manuel Ferreira, ya solicitamos también que las áreas sociales nos permitan explorar nuevas figuras. Solicitamos una ampliación de $10 millones en las concesiones de áreas sociales. Por ejemplo, ¿qué tenemos proyectado hacer? Hacer un master plan de para uno. Y ahí queremos hacer, por ejemplo, un polideportivo y que sea polifuncional también para los eventos sociales, que se puedan hacer shows,
musicales, queremos hacer un museo, queremos hacer patios de comida. Fíjate, estamos ahí en Paraguno, en uno de los lugares de mayor valor como propiedad, estamos y cuesta $1.500, $2.000 el metro cuadrado, y tenemos algunas canchitas de fútbol de salón, algunas canchitas. Nosotros queremos que esto le genere algún ingreso nuevo y adicional al Olimpia. Entonces, la única forma es buscando herramientas nuevas y aliados estratégicos en esto. Todos estos procesos, lo que vayamos a hacer y que vamos a tener en la comisión directiva y que vamos a presentar a la opinión pública, siempre van a ser procesos a través de procesos licitatorios transparentes, donde esperamos la mayor cantidad de referentes. Bueno, el economista Manuel Ferreira presentó un sistema de bonos para los socios con contratación de fondos por parte para hacer la solución al estado crítico del club. Es como una figura similar al fideicomiso, ¿verdad? No, y eso, el fideicomiso es una entidad financiera que es el que va a administrar estos fondos. Y, o sea, el nombre que nosotros le decimos es título de deuda con garantía fiduciaria, no es un bono, nosotros llamamos un título de deuda con garantía fiduciaria. Y este título de deuda va a tener, como garantía va a tener parte de la cesión de cuotas a la entrada, cesión de parte de las cuotas sociales, posiblemente la Biblia también vamos a poner como una propiedad que sea como una garantía de que confíen de que estos fondos son inversiones que uno puede comprar y que le va a generar una renta fija cada 6 meses, va a tener una tasa de interés que puede ir cobrando, o sea, y son deudas que nosotros fundamentalmente, una parte de esto vamos a programar para reestructuración de deuda. Hoy tenemos nuestras deudas, como bien hablaste, a corto plazo. Nosotros queremos esto llevar a 3 a 5 años. Eso nos va a dar un respiro temporal, porque el fútbol, para ser competitivo y para ser sostenible, necesita de ingresos genuinos. Uno solamente gana y puede tener un equipo competitivo teniendo recursos, teniendo una salud financiera. Y para tener los recursos, bueno, tenemos que hacer una reingeniería financiera y generar nuevos recursos. Solamente un fútbol es sostenible teniendo los mejores jugadores, el mejor equipo técnico, y para eso necesitamos generar recursos. Olimpia está trabajando, Olimpia nunca se queda, Olimpia tiene que generar recursos. Y al Olimpia, como lo digo, al Olimpia lo hacemos entre todos. Y en este momento, Olimpia necesita de todo, necesita de sus socios, necesitan que haya pagar su cuota, que hagan lo que siempre tienen que hacer. ¿Cómo hace con un presupuesto tan alto para concluir? Porque seguiremos charlando, Miguel. Ahora se pidió un recurso de amparo para que no se juegue el partido de Copa. Dicho sea de paso, te estoy comentando esto. Te debo preguntar esto. ¿Cómo se hace con el presupuesto de Olimpia tan alto en el plantel profesional de primera? ¿Cómo hacen para reducir los costos? Y mira, nosotros, bueno, yo tengo ahí una visión, ¿verdad? Yo quisiera que nuestro presupuesto cada vez sea más alto. Quisiera que nuestro presupuesto, porque si uno se entra a competir y comparar con los presupuestos de otros equipos de Sudamérica, o si mirás, fíjate lo que ocurre en Europa, ¿por qué el Real Madrid y el Barcelona siempre están en las semifinales de la Champions? Y porque tienen un presupuesto más grande, porque tienen ingresos que no lograron que su equipo tengan otros ingresos. Realmente es el producto de haber trabajado por muchos años y que tengan ingresos, lo cual le da la posibilidad de comprar los mejores jugadores, porque uno solamente gana en el futuro teniendo los mejores jugadores. La verdad que esta situación de COVID hace que nosotros tengamos que utilizar el ingenio para ver cómo sostener un presupuesto tan alto, pero en el fondo la idea es ir creciendo. Nuestro presupuesto tiene que ir creciendo anualmente para tener los mejores jugadores y ser competitivos como club. En este momento es cierto, se cayeron las entradas, se cayeron un montón de cosas, entonces en algún momento vamos a tener que trabajar en una ingeniería inteligente de lo que es el plantel de jugadores. Está bien, seguiremos charlando, Miguel. Queríamos avanzar contigo en esto. Muchísimas gracias por este tiempo. Para comenzar con las primeras sensaciones en lo que dice el señor Cardona, va a venir el cambio en Olimpia. Esto ya de cara al futuro y proyectos de 3 a 5 años. Muy amable, Miguel. Gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo, a las órdenes. Gracias. Miguel Cardona, vicepresidente del Olimpia. Recurso de amparo. Hay un recurso de amparo, ¿verdad? Ustedes saben eso, ¿verdad? Así es, señor. Para la suspensión del partido. Queríamos hablar con la jueza, le da 2 horas y media a la Conmebol para responder. Está en línea la jueza, él se ha ido ya. Bueno, y uno tiene que consultar con abogados, con gente que sabe, porque no es muy común esto. ¿Cómo te va, jueza Elsa? Buen día.
Buen día, señor Arturo, un placer estar en su distinguida audiencia. Bueno, hay un ciudadano paraguayo pide una medida cautelar para que no se juegue el partido de mañana. Es así, anoche presentaron vía atención permanente en donde estoy de turno. Debido a esto, oficiado al Ministerio de Salud solicitando el protocolo en relación a los partidos de fútbol internacionales y en relación a la Conmebol, la lista completa y el resultado de COVID de todos los integrantes de los dos planteles. Bueno, y ocurre que usted sabe, jueza, sin tomar posición, esa no es nuestra función, que hubo un acuerdo de la Conmebol con los Ministerios de Salud de todos los países respecto al protocolo que se tiene que cumplir. Es así, tengo conocimiento y también que la Conmebol ha firmado con todos los países de Sudamérica el mismo protocolo y Ecuador también firmó, según tengo que he bajado de internet, y ellos prohibieron el partido de fútbol de Independiente del Valle y Gremio debido a que los jugadores de Gremio dieron positivo al COVID. ¿Usted le da un tiempo a respuesta a la Conmebol de 2 horas y media para que muestren los documentos de si está todo en regla para que se pueda jugar? Porque es un amparo constitucional que es de urgencia. Entonces, antes de que yo ordene cualquier medida cautelar, tengo que tener los documentos a la vista. Ellos ya han presentado vía atención permanente, me está viniendo, yo estoy en mi oficina en la ciudad de Limpia, ahora me están trayendo las documentaciones y de acuerdo a eso voy a resolver o no si existe alguna medida cautelar y el traslado del amparo a la Conmebol. ¿Usted puede pedir a quien hace la petición de cautela una contracautela? Técnicamente es así, en caso que haya daños y perjuicios. Así mismo. Es así mismo, la persona que denuncia tiene que asumir con sus responsabilidades personales. El amparo es una garantía constitucional que tiene todo ciudadano paraguayo y en este caso él manifiesta que el derecho a la salud, el artículo 4 de la Constitución Nacional consagrada, está en peligro debido a la cepa que existe en Brasil. Bueno, ¿y qué pasa si el partido se hace con desarrollo normal y usted dice sí se juega? ¿Qué pasa con quien presentó esta medida cautelar? Y no puedo todavía opinar, señor Rubín, porque esta magistratura no ha resuelto nada todavía. No quiero opinar para que no hayan malos entendidos o digan la jueza dijo tal cosa y resolvió tal cosa. Yo tengo que tener los documentos a la vista y garantizar el proceso legal. Bueno, muy bien, jueza, ¿no? ¿Qué más? ¿Va a esperar? ¿Y qué le dijo la Conmebol respecto a esto? Están contestando, son más de 100 páginas que presentaron vía atención permanente de San Lorenzo y me está llegando ahora y está contestando también el Ministerio de Salud. Tengo que resolver de acuerdo a eso. Discúlpeme, pero hay gente que está colaborando y los compañeros si quieren hacer alguna pregunta con gusto, esto no es muy común. Dice, el monto que le va a pedir que firme la cautela es lo importante. ¿Hay un documento que tiene que firmar el demandante en esto? Depende mucho, señor Rubín, porque esto es una causa de amparo constitucional en lo penal, no es en lo civil. Lo civil tiene otro procedimiento con la contracautela. Bueno, ¿y en qué momento va a resolver, jueza, usted si se hace o no el partido? En el transcurso del día. Estoy esperando y de acuerdo a eso voy a resolver de acuerdo a derecho. Muy bien, muy amable, jueza. Gracias por tu tiempo. Muy amable. Hasta luego. Gracias. ¿Ustedes creen que se juega o no se juega, Ricardo? Sí se juega. ¿Vos, Víctor? Sí, se juega. ¿Y vos, Alfredo? Sí, se va a jugar. ¿Y vos, Jorge? Se juega. No, yo también creo que se juega, porque son las preguntas de rigor. Acá abogado me dice preguntarle, y yo pregunto. Cosa que no estamos muy acostumbrados a manejar, Ricardo, otra cosa nosotros. Para nada, Arturo. La verdad que a mí me sorprendió mucho lo que pasó y... Bueno, lastimosamente pasó y nos pasó a nosotros de vuelta. Incluso yo planteo lo siguiente, para más adelante, cuando un equipo brasileño tenga que venir a jugar contra un club paraguayo, se va a dar lo mismo porque el ciudadano que quiera está en el mismo derecho. Y Ecuador suspendió el partido justamente dentro de su territorio. Ecuador en su territorio, pero digo, Paraguay no tiene la misma disposición ahora que Ecuador. Se viene el sorteo de Copa, tranquilamente le puede tocar a cualquiera de los brasileños. Atención. Cerro juega ante Atlético
Mineiro, por ejemplo. Exactamente. Hace el mismo proceso. Si una persona quiere, manejan puede la cepa brasilera hacer el mismo recurso. Lo llamativo es que Ecuador haya suspendido, aún teniendo la sanidad, o sea, haber firmado el protocolo en la CONMEBOL. Pero ellos tienen un manejo distinto, porque al saltar casos positivos, al llegar allá, obligatoriamente toda la delegación se tiene que aislar. Tipo Chile. Como Chile, como lo que pasó en la Sudamericana pasada. Ahí está la diferencia. En Paraguay no hay esa reglamentación. Llamativamente Paraguay agarra esos partidos que dejan los otros partidos y traemos todo acá. El tema es porque no se va a la Argentina, no se va a otro lado. O sea, viene a Paraguay, ¿por qué? Porque la CONMEBOL está en Paraguay. ¿En Asunción? O porque la APF le permite. Sí. No, pero el Ministerio de Salud es la que permite. Y el gobierno. Es permisivo. Claro, el gobierno. Hay una permisividad en ese sentido. Todo Paraguay nomás, siempre Paraguay. Todo Paraguay, sí. El Gremio ya está desde anoche en Paraguay. Llegó a las 10 de la noche el día de ayer. Independiente del Valle llega hoy a la tardecita noche. El equipo ecuatoriano, así que los documentos se van a estar remitiendo seguro para... No, es una decisión fácil para la jueza, porque hay una responsabilidad que tiene que asumir. Al tomar una decisión va a asumir una responsabilidad, ¿a favor o en contra? Sí, pero el tema es que, según como observadores digo, porque la cuestión es muy técnica, el Ministerio de Salud de Paraguay probó que se juegue acá. Sí, por eso permite la llegada de ambas delegaciones. Sí. Y como dice Víctor, mañana cuando se juegue la Copa y los equipos extranjeros tengan que venir a jugar, puede haber otro pedido cautelar también, entonces. Puede saltar otro ciudadano a presentar el mismo recurso, porque va a estar en su derecho, claro. Sí. Entonces, ahora, dicen que cuando vos presentás esto, tenés que tener como, vos sabés que si las cosas no prosperan, tenés que pagar las consecuencias. Y sí. Yo creo que la persona que lo hizo sabiendo lógicamente todo eso, porque... Y precautelando también un derecho con ciudadanos, en mayoría. Sí, pero tiene que, si no se hace, no sé, es cuestiones técnicas, por eso con los abogados, y tenemos que estar esperando que dice la jueza. Sí, o sea, asume él es consciente de las consecuencias que puede asumir en caso de que no salga la medida. Solicitó un recurso de amparo para que no se juegue. Sí. Así es. Y bueno, vamos a tener que esperar hasta qué pasa después, porque dice la jueza no puedo preopinar, dijo. Así mismo. Así dijo, sí, no puede preopinar. Y tiene razón. Si quieren consultar con un abogado, háganlo. Nosotros estas cosas desconocemos, no es muy común acá. Vamos a buscar a un abogado. Dice, la medida cautelar o medida de urgencia es lo que se pide que se suspenda. La medida cautelar o medida de urgencia es lo que se pide que se suspenda, ¿se entiende? Se suspende el partido, que se suspenda el partido, sí. Sí, señor. Así mismo. Pero ustedes creen que no se va a suspender, ¿verdad? No, yo creo que se juega. No, yo... Bueno, vamos a esperarnos entonces para después proseguir. 11:50. Señor, el comunicado último que hizo hace poquito nada más la Secretaría de Deportes es claro, que los torneos locales y abajito dice eventos de CONMEBOL igualmente. Ese es el punto principal, que tiene lo que es el gobierno. Entonces de ese lado no hay objeciones para que se juegue. Sí, no hay objeciones para que no se juegue. Mejor dicho, para que no se juegue, así mismo, porque fue claro el comentario. Después ya, si está bien, somos Paraguay, recibimos, no recibimos, pero el comunicado de la Secretaría Nacional de Deportes. Es la autoridad. Es la autoridad principal, dice, los calendarios de juegos organizados en nuestro país por la CONMEBOL, el 5 de abril, sumado a lo que tiene que ver con el torneo local, intermedia, B, C, primera división, y en el último párrafo dice allí, los compromisos internacionales previstos en el calendario de juegos organizados en nuestro país por la CONMEBOL. Muy bien, ya volvemos. La Agrícola Sede de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Escalopes 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Yopuchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en Mesa Inmobiliaria. Con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones, contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Onix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Bueno, vamos a hablar de la Copa, ¿verdad? Sí, señor, de Libertad, que realmente fue un partido de Copa para Libertad y sacó la experiencia adelante. Me gustó mucho el trabajo de Boca Negra, por ejemplo. Qué bien jugó Boca Negra. Coincido totalmente. Un partido interesante, inteligente, fuerte.
con mucha fuerza, le he visto muy fuerte a Boca Negra en esa posición. Y transmitió eso, le contagió a los compañeros. Marcaba, jugaba. Pegó porque realmente pegó, pero son partidos de Copa, son partidos donde tiene que haber fricción. Sí. El tema es siempre lo que uno se pregunta, por lo menos lo que yo me pregunto, ¿por qué no hay VAR desde el principio? Porque esa pelota de Martínez a mí me deja una duda, terrible si entró todo o no. Porque si era con el VAR íbamos a tener una cámara en la línea. Y eso sí no definitivamente nos iba a sacar toda duda, porque las reiteraciones complican un poquitito. Yo la verdad veo adentro. Hay ángulos donde parece muy adentro, por eso, hay ángulos donde parece no, sí. Pero realmente no sé por qué no. Por lo que ya está en juego en la Copa, me parece que tranquilamente en esta instancia se puede llegar a tener. Porque por una cuestión económica, dijeron, ¿verdad? Sí, pues, ni en fase de grupo se usa, recién a partir de octavos. Pero fíjate, Víctor, que un error arbitral te prohíbe de $3 millones. Sí, en eso en eso estamos de acuerdo. Entonces, si vos querés, si dice el VAR llegó para hacer justicia, que haga justicia desde el inicio, no al final. Claro, después, como dice Arturo, es fácil ser generoso con la plata ajena, pero debería. Algo hay que hacer para que se pueda mejorar esto. Bueno, estamos con el doctor Rubén Di Tore, presidente de Libertad. ¿Cómo te va, doctor? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Entró esa pelota o no para vos? Y mira, es difícil. Nosotros estábamos en una gradería, en referencia, era hacia ese lado de la preferencia hacia la gradería sur, pero a mí me pareció que sí, pero viste que no tenemos opción de ver la repetición ni nada de eso, pero sí, yo creo que sí, una pena que no haya, no sé, es una cosa que no se puede entender, ¿verdad? No se puede entender que en un campeonato paraguayo haya VAR en todos los partidos y es una cosa libertadora no haya, no entiendo. Para vos entró Víctor. Para mí no 100%. Para vos, Ricardo. Sí, hay imágenes, hay tomas de cámara que me parecen que entró todo Arturo. Alfredo. Entró, sí. Jorge. Para mí ingresó igualmente, ingresó. Bueno, salvo en la mayoría que pasó, ¿por qué tiene que llegar 20 veces y hacer un solo gol Libertad, doctor Di Tore? Ese es el gran dilema que tenemos, que estamos tratando de corregir. Pero no, lo importante, Arturo, es que se llega, que se propone, que se juega, que se genera y se gesta en la ciudad. Ahora sí nos falta definir mejor, porque realmente tuvimos opciones para poder estar en ventaja. Sacando esa de Martínez, ¿verdad? Que vamos a discutir si fue o no fue, y podría ver si convalidaba un gol, cambiaba todo el partido, porque recién empezaba, ¿verdad? Pero sí, creo que tenemos que tener una definición y ser más efectivo, porque yo no creo que por ahí pasa algo así, Bueno, compañeros, el doctor Di Tore, presidente de Libertad, el miércoles es la revancha. Compañeros. Presidente, y por sobre todo habrá quedado dando vueltas en la cabeza esa última jugada, porque si convertía Tacuara, ir con un 2-0 a Medellín hubiese sido otra historia. ¿Y qué te parece? Se hizo todo bien. Pero hay que darle mérito también al arquero. Se tiró bien, tapó, le cubrió, o sea, sí, hubiese sido fantástico, ¿verdad? Poder ir con una diferencia así, pero estamos contentos, no solo por el resultado del partido, sino por la forma como se propuso, cómo se peleó, el Atlético Nacional de Medellín es un equipo muy duro, muy difícil, juega muy bien. Y sin embargo le hicimos un buen partido, por momentos lo anulamos, por momentos bloqueamos su juego en el medio campo, que es muy que si le deja jugar y tocar la pelota se pinta la cara sin ningún problema. Vimos ya lo que se hizo acá a Guaraní, acá y allá. Es un equipo de cuidado, pero no está, si bien tenemos una ventaja, no está nada dicho, porque allá hay que ir a sacar todavía un resultado. Nos quedan 90 minutos que van a ser durísimos y que ojalá podamos replicar la actuación de ayer y traer la clasificación para este fase de grupo. Presidente, en realidad me gustó mucho Libertad, yo creo que pasa, le doy las fichas a Libertad, pero más allá de por qué no se convierte en más goles por todas las situaciones que crea Libertad, la pregunta que yo me hacía ayer mirando el partido
¿por qué Libertad no juega siempre así? ¿Por qué no tiene siempre esta personalidad, esta concentración? Porque ayer parecía que si se jugaba un tiempo más, igual no le iban a convertir. Estaba bien la defensa, estaba bien Martín Silva, todos corrían, lo veía Franco prácticamente jugando como un lateral por momentos, el compromiso que tenían los jugadores. Eso le falta trasladar mucho más al fútbol, al torneo local y a todos los partidos. Y sí, es la pregunta que nos hacemos también nosotros, ¿verdad? Porque nosotros le damos la misma importancia. Yo creo, en el fondo, ¿verdad? En mi ser, creo que es por el tipo de campeonato que tenemos, ¿verdad? Este campeonato nos permite de repente empatar un partido, perder otro, como nos ocurrió en estas 2 últimas fechas, y seguimos la punta, estamos peleando lo mismo el campeonato, tenemos todavía 7, 8 fechas por jugar, y bueno, y estos otros partidos no, estos son finales. Acabo de perder hoy, perdíamos anoche y estamos fritos. Entonces creo que ahí la gana o el compromiso de los jugadores creo que es mayor, y es lo que yo pienso, ¿verdad? Porque no existiría desde el punto de vista práctico ningún tipo de diferencia entre lo que se haría, lo que se hace en la semana, era para un partido de campeonato local como para un partido de Copa Libertadores. Creo que el compromiso o el interés de los jugadores es diferente, y ellos le dan ese plus que de repente vemos en estos partidos. Presidente Alfredo Mendoza le saluda. Hola, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. Siempre criterioso usted en sus apreciaciones. Presidente, ¿usted cree que con esto le alcanza a Libertad para pasar? Sinceramente, manteniendo un nivel de presión allá. Yo creo que sí, pero tenemos que corregir algunas cosas. Y creo que vamos a poder, este resultado, Alfredo, vos bien lo sabés, nos permite plantear un partido de una manera un poquito diferente. Sí. Porque creo que va a ser el equipo de Nacional que va a tener que salir a proponer y a buscar de entrada. Sí. Y nosotros tratar de recuperar y salir rápido de contra. Yo creo que es un sistema de juego que nos queda más cómodo. Sí. Si podemos tener recuperados jugadores rápidos y hábiles como Merlini, que no estuvo ayer, como Areiro, que no estuvo ayer, yo creo que podemos ganarle mucho más de contra con velocidad que teniendo que proponer nosotros en una defensa que ellos se cierran, ¿verdad? Sí. Creo que no es más cómodo jugar así, pero viste que los partidos son, de repente te hacen un gol de entrada y cambia todo. Cambia todo, exactamente. Estaba pensando lo mismo, porque si Libertad llega a convertir un gol de visitante, le va a abrir una expectativa totalmente diferente, y a sabiendas de que tiene buen manejo de balón, Libertad en este último partido demostró buen manejo, y con la velocidad le puede hacer daño a Nacional. O sea, que una llave abierta donde Libertad propuso el mejor fútbol hasta ahora en este partido de Copa Libertadores, una interesante forma de pelear la pelota, pelear la jugada, tratar de hacer daño. Si bien es cierto, no concluyó todas las que tuvo, pero estuvo ahí cerca siempre. Así mismo. Bueno, doctor, viene Guaireña, doctor. Y sí, no hay respiro. Ya hoy, esta mañana, a las 9 de la mañana, yo soy plético. Imagínate. ¿Cómo hacen con Guaireña, doctor? No sé, hoy vamos a ver cómo están los jugadores, vamos a recuperar los que están cansados, golpeados, vamos a ver los otros que están libres, y seguramente mañana el técnico va a empezar a planificar ya lo que es el partido contra Guaireña. Hasta ahora no tenemos, hoy fue nada más que un regenerativo y se movilizaron los jugadores que no jugaron ayer. ¿Prohibido perder contra Guaireña, doctor? Sí, prohibido, sí, prohibido. Así mismo, prohibido perder. No, ya no tenemos más margen de perder. Bueno, doctor, un saludo al aire. Gracias por tu tiempo, doctor. Gracias a vos, Arturo, y un saludo a todos tus compañeros ahí de la mesa. Gracias. El doctor Di Toli, presidente libre.
Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Llegó el momento de actualizar tu smartphone y llevarte el nuevo Galaxy S21 a precio increíble. Entrega tu smartphone actual de cualquier marca como parte de pago y cámbialo por un S21. Para más información, ingresa a shost.com.py y consulta por el programa Cambiarlo por un S21. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 358 puntos en todo el país. Haz tu pedido en la web, la app o al delivery 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. ¿Está Gremio en el país? Sí, anoche llegaron. ¿Cuándo llega Independiente? Esta noche leía el último reporte de la prensa ecuatoriana. Gremio llegó alrededor de las 10 de la noche al país. ¿Y los árbitros? Sobre los árbitros no leí nada aún. Sobre Gremio, como decíamos ayer, para recordar, quedaron fuera 4 jugadores finalmente y hoy llega uno desde Porto Alegre directamente para sumarse a la delegación, porque ante la ausencia de 4 entonces completa con un lateral derecho la delegación. Tampoco tiene Renato Gaullo, el asistente, hoy va a dirigir el equipo en la banca, el asistente... Mañana. El día de mañana. El asistente es Alexandre Méndez, que es el que está en el comando técnico del equipo de Gremio. El cuadro probable sobre Gremio, tenemos más información: Breno, Felipe, que es el que viene desde Brasil, Ruán Rodríguez, Diego Barbosa, Lucas Silva, Mateo Enrique, Alison, Pinares, Ferreira y Diego Souza como delantero. ¿Vos crees que se juega, Víctor, el partido mañana? Yo creo que sí. Esa es medida cautelar. ¿Vos, Ricardo? Sí, se va a jugar, Arturo, sí. ¿Alfredo? Sí, se debería. ¿Y vos, niño? Para mí sí, se juega. Muy bien, ya volví. Entra en la cancha de la nueva Cheddar Boom de Mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Mete un golazo de media cancha a tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostaza_PY. En Universidad La Paz, estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061 574 42 en el kilómetro 5,5, a media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene reducir la fatiga, el tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Una pregunta en la mesa. ¿Los jugadores de Libertad le pegan desde afuera? Tacuara tiene buen remate, sí, Martínez tiene buen remate. No lo están haciendo. Si te refería a eso, no lo están haciendo. Pero tienen, tiene jugadores que le pueden pegar de afuera. ¿Y por qué no lo hacen? Tiene mucho que ver con la confianza, Arturo. También. El de pegarle de afuera. Tiene mucho que ver. Porque de adentro fallaron. Ahí cerquita fallaron. Sí. Sí, hay unas cuantas, la de Franco, sí, la de Tacuara, Adrián Martínez, una que se perfiló y terminó pegando al cuerpo del defensor. Alfredo, técnicamente pisaste allí el verde césped, abrió de más la pierna, ¿verdad? Sí, ¿qué pasó? Ahí Franco. Sí, era más fácil el golpe seco, ¿cierto? Mirando de aquí es más fácil. Yo creo que se confió mucho, por eso pateó así. Hay que colocar fuerte el pie ahí. Hay que a los Morales sostener, y son milésimas de segundo para definir también, si es el toque o la potencia y el tiro. Así mismo. Porque también reapareció Blas Cáceres, ¿verdad? Reapareció Blas Cáceres. Bien. A mí me gusta muchísimo cómo juega Blas Cáceres. Es desordenado, pero tiene una voluntad de hierro. Y él contagió también. Sí, tiene una voluntad contagiante. Responde, ¿por qué pide tanto? ¿Por qué pide la pelota? Quiere estar en todas. Porque tiene ganas, Arturo, porque quiere jugar, quiere mostrar que está en condiciones, quiere mostrar que puede seguir siendo el mismo Blas Cáceres que se fijó en él el presidente, porque vos nos contaba eso, que el propio Horacio Cartes pidió por Blas Cáceres. Sí, señor, a mí me dijeron que fue Horacio Cartes el que dijo que venga a Libertad. Para mí tiene unas condiciones muy buenas, es uno de los que mejores le pega también, acordate que le pega muy bien de media distancia. Y creo que Garnero lo puede ir llevando de a poco. Ojalá sea el Blas Cáceres jugador y no el Blas Cáceres que incidenta, el Blas Cáceres que se quiere tomar con todo el mundo. Pero ayer
entró y me gustó muchísimo lo que hizo. Y también eso de pedir ayer constantemente la pelota puede ser por las ganas propias que tenía de por la misma ansiedad de demostrar que él es capaz. Pero tiene que manejar su ansiedad, es cierto eso, porque él siempre pide, no siempre está bien ubicado y no siempre decide bien el pase definitorio. Pero es un jugador interesante que tiene buen remate, tiene muchísimas ganas, por eso de hecho está en donde está. Ahora la pregunta es, ¿se juega con pelota o sin pelota? Las dos, Arturo, las dos. ¿Y cómo se juega sin pelota? Por ejemplo, cuando un jugador te hace la espalda, el que lleva la marca en un lateral, es una jugada típica de los brasileros generalmente que lo saben hacer, y él te lleva la marca. Si no le sigue el marcador, le ceden. Si le sigue el marcador, él saca el centro, que generalmente hacen daño. Pero hay jugadores como Iván Franco, Blas Cáceres, Merlini, ¿quién más? Que Rodrigo Bogarín, que si vos le sacás la pelota hay que saber dónde se ubican, es la pregunta. Si ellos se sienten incómodos cuando no son protagonistas. A Bogarín le cuesta muchísimo sin pelota. A Bogarín le cuesta muchísimo. Arrancar, lo que le cuesta a Bogarín muchas veces es cuando toca y se queda esa parte. Saber dónde posicionarse. Así mismo. Por eso son los jugadores talentosos así, son uno menos cuando no se tiene la pelota. Así no mismo. Hoy no podés permitirte tener uno menos en la cancha. Hoy no podés. No. Siempre se habla del 10 generalmente, que tiene que marcar, la obligación de marcar. Porque Bogarín con pelota es muy bueno, pero le sacás la pelota y él no está en contacto y se pierde. Y eso es muy negativo no solamente para Libertad, para cualquier equipo. Para cualquier equipo, exactamente. ¿Libertad jugó como una final? Libertad jugó como una revancha, me parece, de lo que pasó la fecha pasada en el campeonato. ¿No garantiza que Libertad le va a ganar a Guireña? No garantizo, pero si tengo que apostar por Libertad, apuesto. Creo que sí. Si juega la mitad de lo que jugó ayer, le gana. Pero también pero ya se jugó ayer. Sí, es probable que haga... paraguayo. ¿Qué le ocurre a Libertad en el campeonato? Es probable que haga cambio también, porque no creo que juegue con la misma formación. No le va a hacer fácil a Libertad. Pero ustedes se fijaron los cambios que metió ayer, los que entraron. Eran jugadores titulares en cualquier equipo. Sí, de hecho casi todo el plantel de Libertad es así. Del Valle, imagina, yo me había olvidado ya que Del Valle jugaba en Libertad. Sí. Del Valle es un jugador importante, es un gran jugador. Cáceres tiene 35 jugadores tranquilamente. Él pasa por los jugadores, porque ahora tendrán la chance, porque sí o sí va a rotar. Puede que cambien un 60-40% del equipo. Pasa por los jugadores, que ellos mismos se crean y que sepan dónde están, la importancia del partido que están jugando, porque están perdiendo la punta, comenzaron a frenar, se están perdiendo, que es la hora que se pongan los pantalones largos los jugadores, porque pasa por los jugadores, no es ni después el entrenador, le da la chance de jugar, pero pasa por los jugadores, que jueguen con el formato de ayer, con el formato de Copa. Otra cosa, a mí la defensa de Libertad me parece muy abierta. Por característica de sus jugadores. Garnero en Olimpia, defensa muy abierta. Sí, los equipos de Garnero tienden a ser así, porque sueltan los dos laterales y quedan los dos centrales con 50 en Colombia, mía tuya, Alfredo jugó en Colombia, tocá, devolverme, pasame, entro en el área y gol. Sí. Ayer Piris puso toda la experiencia en la cancha también. Muy buen partido de Piris. No le hicieron daño por ese lado. Y muy buen partido de Boca Negra, porque Boca Negra es el equilibrio de Libertad. Ayer fue el equilibrio de Libertad. Sí, muy buen partido. Y Martínez también, Sí. Martínez. Bueno, para ir redondeando lo Libertad, para superar el tema, para cumplir también con el partido. Cristian Javier Báez fue el que hace el gol contra Olimpia en la boca del arco. Contra Cerro. Sí, vos sabés que estaba pensando en eso también, Arturo. Siempre él está en el rebote. Contra Cerro con camiseta de Libertad. Contra Olimpia en la final el año pasado también. Peinada, el segundo gol convierte él. Claro. En la línea de... Por eso decía, ahí está Cristian Javier Báez, compañero. ¿Cómo te va, Cristian? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes para todos. Bueno, ¿qué análisis te da el partido de ayer? Autor del gol de la victoria. Pero contanos para vos, lo que es antes, durante el partido, lo que significó la victoria, Cristian Javier Báez. Creo que competimos ante un gran rival de mucha jerarquía como lo es Nacional. Ustedes saben lo complicado que es el gol de visitante, por eso creo que la victoria de ayer fue muy meritoria, porque no nos pudieron convertir y eso hace que el resultado sea muy favorable para nosotros. Bueno, compañeros, Cristian Javier Báez en línea. Cristian, ¿cómo te va? Te saluda Ricardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vos sabés, Cristian, que si eras delantero iba a decir que sos el famoso pescador, el que está ahí, pero como sos defensor,
te tengo que decir que sos un jugador muy inteligente para ir a buscar los rebotes. Y te felicito por eso, porque le sacás siempre la ventaja necesaria. Estábamos acordándonos del gol que le haces a Olimpia en la final, el gol que le haces a Cerro, y ahora el gol de ayer, casi jugada calcada, y eso es muy bueno. Muchas gracias por sus palabras. Y sí, la verdad que yo voy convencido a cada pelota pensando que voy a hacer el gol o que me va a caer a mí. Recién me pasaba una estadística de que en los últimos 3 años metí 16 goles, así que creo que para un defensor no es poco. Sí, buena cantidad, muy buena cantidad. Muy buena cantidad. Además sos un gran penalero también, o sea, completito, ¿eh? Sí, gracias a Dios por suerte me ha tocado convertir bastante de penal, así que pero por lo de ayer y por el momento que estamos pasando con el club estoy muy contento. Cristian, y ayer también agrego un detalle, porque intuiste bien el movimiento del defensor de Atlético Nacional, porque al momento de rematar el defensor de Atlético Nacional se mete hacia el arco y allí habilita a todos. O sea, otra cosa hubiese sido si el defensor se quedaba en la posición donde estaba, porque ahí obviamente la jugada terminaba en offside. Hasta eso te fijaste bien en ese momento para terminar la jugada. Sí, comparto con usted, porque cuando yo lo vi que fue para el arco traté de acompañar la jugada más cerca, y no obviamente me iba a dejar en posición adelantada, pero cuando lo vi a él que fue a acompañar al arquero traté de estar más cerca de la jugada. Cristian, Alfredo Mendoza le saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Cristian, ¿vos siempre jugaste de central? Sí, me ha tocado jugar bastante de lateral también, lateral derecho. ¿Lateral derecho mucho al ataque? No, más marca que ataque. Más marca, ya. No, porque tu intuición muchas veces para atacar, porque vos tenés movimiento de delantero, hace que uno piense que en algún momento jugaste más adelante, posicionándote o de repente observando a los defensas cómo marcan tu intuición, porque hacer el gol no es una cuestión tan fácil como dicen de que tenés que estar ahí, es una cuestión de intuición también y de arrancar en el momento justo, porque cuando remata Bocanegra vos arrancás en ese preciso momento. Sí, como digo, yo voy pensando que la pelota me va a caer a mí y voy convencido de eso. Gracias a Dios las cosas se están dando, ya como dije antes vengo de 3 años que las cosas me están saliendo con los goles, así que por ese lado estoy muy contento. Sí, y en la marca estuviste Ferro también ayer, muy cerca, el adversario no le dejaste mover casi, en la mayoría de las veces te tocó ganar. Bueno, muchas gracias, la verdad que todo el equipo, la verdad que ayer estuvo muy bien, estuvimos compactos, tuvimos personalidad, fuimos intensos, hay que rescatar eso porque la verdad que jugamos ante un gran rival. Finalmente, Cristian Javier Báez, Bocanegra, les hice un comentario del fútbol de Atlético Nacional, de cómo se juega, de cómo está, una charla entre profesionales de cómo hay que encararlo fuera de lo que decía Guerrero. Sí, Bocanegra, Mejía, los dos son ídolos ahí en Nacional, y la verdad que nos ayudaron bastante a nosotros, el cuerpo técnico, pero eso no quita que adentro de la cancha la verdad que los jugadores de Nacional lo hicieron muy bien y tienen un gran equipo. Claro, pero aportó lo suyo Bocanegra y aportó lo suyo Mejía. Sí, obviamente. Ellos estuvieron muchos años ahí y conocen la liga colombiana y conocen a los jugadores muy bien. ¿Jugás contra Guaireña o no, Cristian Javier Báez? No lo sé, mañana el entrenador va a empezar a parar el equipo y a pensar en lo que va a ser el partido del domingo. Chao, gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes por llamar, que sigan bien. Gracias, Cristian Javier Báez, ya volvemos. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariana Rocalón, Ñembusca, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agriculture, la bota ideal para todas tus jornadas. Con garantía de seguridad, confort y estilo Guapo, su paso más fuerte, encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Apostal a la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Le dije a Gerardo Rodríguez si pueden ubicarlo a Blas Cáceres para hablar con él. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial.
escríbenos al 0984-324-633 o ingresa a vimayflores.com. Regala amores, regala Vimay Flores. En 1996 iniciamos un sueño que parecía imposible de alcanzar. Sin embargo, la imaginación y la creatividad hicieron posible lograr grandes transformaciones. Hoy nuestro mayor anhelo es ligar al Paraguay la seguridad y confianza con trabajo, disciplina, honestidad y responsabilidad. Tupiro Villá, 25 años llenando tu hogar de felicidad. 12-19. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo, encontrándose los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tienes antojo de un buen almuerzo todos los días, de Mi Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas a un excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Seguimos en Instagram como Comedor Mamama. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicios del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Solamente autoriza a Cristian Javier a estar habilitado para hablar. Por eso está recorriendo las radios Cristian Javier. Va y nos sumamos también nosotros. Hay uno solo habilitado para hablar, correcto. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Espina Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, aquí en Libertad. Seguinos en Facebook, Instagram como Espina Autocentro y @autocentro spin_mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. Arranca con todo con Kenton, tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escríbenos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton, Chacomar, respaldo total. Para Ricardo, por ejemplo, ninguna posibilidad guaireña ante Libertad. Ninguna para Guaireña. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Vuelven los remates de Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y en las sucursales. Gran feria de ventas a precios de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. En instante, Garnero y Bocanegra. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP y superior. Te garantizan las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada a tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Splitock Extense con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, funciona y clean que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Splitock Extense, el aire superior con el pacto de confianza inició. ¿Qué tal, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. ¿Qué más se puede agregar? Ya hablamos todo el partido. ¿Querés decir vos que nos diga? Ahora no tuve la oportunidad de hablar del partido de ayer. Coincido con lo que venía escuchando justamente por parte de la mesa de los compañeros. Un muy buen partido de Libertad, muchos puntos altos ante un rival de mucha jerarquía también, que me parece estaban los planes, ayer lo decíamos, aquí tienen jugadores muy importantes, mucha dinámica, mucha tenencia, pero la actitud de Libertad fue otra y me quedo con eso justamente en el partido. Bueno, Garnero y Bocanegra. Me preocupa que después del gol perdimos un poco el control del juego y sabemos que estábamos enfrentando un equipo que si le dábamos la pelota nos podía hacer daño, así que esas son las cosas a corregir, pero el equipo hizo un gran partido. Sabíamos el partido que íbamos a enfrentar, estamos creciendo como equipo, el partido anterior lo hicimos muy bien con Olimpia, no pudimos obtener el resultado. Hoy lo hicimos muy bien ante un rival de mucha jerarquía, un rival que viene de pasar la fase ampliamente, y nosotros estuvimos imprecisos en esa terminación de jugada, sino en varios momentos del juego. En el primer tiempo tuvimos varias situaciones y en el segundo desperdiciamos posibles ataques que por esa imprecisión no pudimos ampliar el resultado. Obviamente jugamos con un equipo que ataca, que juega bien, que tiene muy buenos jugadores y donde Martín tuvo que trabajar como cualquiera de los demás compañeros. Sabemos que era un partido difícil ante un rival que juega bien, pero nosotros venimos haciendo las cosas bien, venimos creciendo día a día. Pienso que hoy hicimos un excelente partido. Tuvimos las opciones más claras. De pronto en el primer tiempo pudimos irnos arriba.
afortunadamente encontramos el gol y al final podíamos aumentar la diferencia, pero bueno, no, así son las cosas del fútbol. Ahora nos queda es mejorar y pensar en lo que se viene. Tenemos la ventaja, tenemos que jugar con eso, hacer el partido inteligente. Allá sabemos que no nos podemos desesperar, marcando gol de visitante va a ser muy bueno. Entonces, como le digo, tenemos que tener la cabeza fría, disfrutar de que se ganó, se mantuvo el arco cero, que era lo importante. Escuchás Fútbol a lo Grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo Grande. Con el médico de Olimpia, ¿cuándo juega? El sábado a las 20:30 ante 12 de octubre. Y después el lunes tiene que estar practicando, lunes o martes ya con el grupo de Luis González. A ver si nos puede atender el médico de Olimpia. Y de a poco va a ir completando. ¿Qué dijo de Brian Ojeda? Brian Ojeda tiene todavía unas semanas y después será evaluado de vuelta y tendrá que trabajar con un protector en el rostro. Si vos sos Pita, ¿qué haces, Alfredo Mendoza, cuando no te tienen en cuenta? Seguir trabajando, no hay otra. Pita sabe en el lugar que está. Y yo pediría irme. Brillante. ¿Cómo vos me conocés a mí, Ricardo? Y Arturo, ¿hace cuánto estamos? Vos sabés que yo pienso igual que Ricardo. Alfredo dice seguir. ¿Qué más? ¿Y vos, niño? Seguir trabajando. Ahora mismo no se puede ir. Hasta mitad de año por lo menos. Sabemos. Junio. Así como me trajeron, déjenme ir. ¿Y vos, Pancho? Yo creo que puede llegar a funcionar Pita en Olimpia. No. ¿Y vos, Víctor? Y yo creo que en junio debería buscar salida a este paso. Cosa que ya desaprovechó una oportunidad. Hace poco desaprovechó la Puma. Alfredo, como exjugador, dice a seguir trabajando, pero Alfredo sabe muy bien que si está Paiva, si está Walter González, difícil. Yo creo que el que lo trajeron a Pita como un fusible, y ahora lo tienen que dejar ir. Arturo, lo que pasa que si vos te vas del Olimpia en estas circunstancias, es como que no hiciste nada. Y eso para la persona, para el jugador, no es fácil asumir y digerir. O sea, pero si no te ponen. Pero un préstamo para potenciarlo. Hay que ver hasta cuándo es el Olimpia. Para crecer, claro. Ustedes dicen que se va. No, tiene que pedir. No, préstamo. Si es el Olimpia, que se vaya al otro nivel y después vuelva. Montenegro salió de Olimpia de goleador ahora. 8 goles, 9 partidos. Y bueno, ¿y qué hacía Brian Montenegro en Olimpia? Banco, no jugaba, no estaba. Y las veces que entraba últimamente Garnero lo ponía por fuera, de volante por fuera. Sí. Pita no es considerado por Orteman. Tampoco fue, y con Grosito, ¿cómo anduvo? Jugó un poco y se lesionó, creo, con Grosito. A ver, yo decía, ¿por qué tiene que esperar? Quiero argumentar un poquito también, porque sabemos que este es el último año de Roque. Después va a estar González, va a pelear la posición, y ahí va a tener la posibilidad, Pita, de... ¿Quién González? Walter. Entonces ahí Pancho, va a tener la... ¿Te parece, pero te parece? A fin de año recién se va Roque. Sí. ¿Y te parece? No, es mucho esperar. Y hasta fin de año va a seguir relegado, así como viene. ¿Le van a pedir a Pita que sea el sustituto de Roque? No tiene la característica. No. Digo ¿Qué responsabilidad, Pancho? ¿Qué te pasa, Pancho? ¿Vos estás concentrado, Pancho? No estoy comparando, sino que digo que ahí va a tener más posibilidades. Pancho. Espera, ¿vos estás concentrado? Siempre, señor. ¿Vos sabés lo que si se va Roque, tenerlo a que va por Roque? Pero ahí va a entrar en la competencia. ¿De qué? Y del puesto. ¿Vos estás de acuerdo, Ricardo, en eso que dice? No, porque yo creo que Pita no está para ser el sustituto de Roque. No, pero a ver, en el mercado paraguayo no hay los sustitutos de Roque. Si vamos a buscar, González tiene características para jugar de Roque, pero yo no lo veo a Pita jugando de Roque. Aparte, ¿qué expectativa va a tener Pita si va en enero del año que viene va a acumular como 8 meses sin jugar seguidamente para ser reemplazante de Roque? No le va a dar en ese momento, me parece. Por Pita hay interés de afuera, dice un conocido nuestro. Hubo del fútbol mexicano. Puma lo quiso y rechazó el propio jugador porque dijo que quería seguir peleando el puesto en Olimpia. Independiente lo había sondado también en su momento. ¿Y por qué no se fue? Y él quería continuar, Fue una decisión del... Si no juega. Y ahora a mitad de año capaz, Arturo. Y ahora aprovecha a mitad de año. ¿A dónde va a mitad de año, Alfredo? ¿Dónde se va? Y capaz que tome la decisión de poder buscar un club. No pueden prestar a... Es lo que digo, Alfredo, respetando tu opinión. Sí. Si vos sabés que ya no te tienen en cuenta y querés jugar, busca un club.
Ha de ser duro para Pita. No, es fácil. Ha de ser duro para Pita el hecho de que se habló bien de él. Todos hablábamos bien de él. Cuando jugaba en Sportivo Luqueño, él hizo una campaña muy buena. Pasa a Olimpia y con él no pasa nada. Entonces ha de ser muy preocupante para el jugador. Se lesionó también. Mucha ansiedad. No es fácil. No es fácil. En México lo requieren, dice un amigo nuestro, que suele jugar el clásico de la Lupa. En México lo requieren. Pasa que en Olimpia hay otro tipo de competencia también, Ricardo. No, escuchen, en México lo requieren. ¿Quién en México? Y Puma fue el equipo que lo buscó en el anterior mercado de pases. Sí. Pero ya sería para junio, obviamente, ahora. Si es que vuelve a la carrera. Víctor, se mantiene esto se va. Ahora se hace el sorteo de la Conmebol mañana virtual. Exacto. Y cuando vos te muevas, que va a ser el 2022 que juega Olimpia partido de Copa, tenés mayo, 30 campeonatos y después se para por el tema de la Copa América. ¿Cuándo va a jugar? Y sí, ya hablamos de que quedan solo 2 meses de competencia y uno, por lo menos yo no presumo que tenga demasiadas chances de aquí a lo que resta hasta el final. Por eso en junio sería una buena oportunidad para que salga. Dice así, Víctor Villalba, el que está mirando. Ahora me preguntaron por él y hablé muy bien de él, de Pita, le están hablando de México. ¿El jugador de la Olimpia hasta cuándo es el pase? Y 4 años, si no me equivoco, firmó Pita. Habló bien del Pita que jugó en Luque. ¿por qué? ¿Y por qué eso hacía Alfredo? Y porque últimamente no puede hablar muy bien porque no le vemos jugar a Pita. No tenemos un panorama de su actual estado futbolístico. ¿Y por qué Orteman no piensa? Y porque no es fácil. En este momento yo creo que Recalde el 9. Sacarlo a Recalde, sacarlo a Roque, de Walter que entró bien la vez pasada también, marcó, tiene mucha competencia en el puesto. Sí. Bueno, por lo visto Pita ahí nomás porque a usted le importa un pi lo de Pita me parece. No, pasa que no, al no jugar... Ricardo, cuando vino a la Olimpia, una interna, ¿te acordás las ganas que tenía el público de Olimpia? El público de Olimpia lo quiere decir, lo pide. El de Luqueño era el que quedó sentido en ese momento en la situación en sí de caso. Sí, pero cuando viene a Olimpia viene como figura, niño. Es que un jugador venía bien, venía bien. Un jugador entusiasmante, sí. le da. Y le pregunté al hincha de Olimpia hasta se acuerda de Pita. Mucha expectativa. Mucha expectativa que en su momento, sí. Y 100% del pase de Olimpia a los 4 años, así como decía Ricardo, aquí buscar archivo y sí. Es que venía venía un Olimpia tetracampeón y justo ese torneo Olimpia pierde, ¿verdad? Y en el primer partido que le toca lo reemplaza a Roque Santa Cruz. Sí, en Copa. Después se lesiona. Él había debutado ante Santos incluso. Sí, Santos Copa Libertadores. Allá en Sao Paulo, en Vila Belmiro. Y ahí jugó seguido, al comienzo. Después cuando se lesionó, tardó un mes en recuperarse y de ahí joven, Pita, ¿eh? Sí, joven. 21 años. Jovencísimo. Ahora hoy une con flecha. ¿Sabe quién es el representante de Pita? Dragoto. Hugo Jiménez, uno de ellos. Es uno de los representantes de Pita y tiene mucho contacto en México. Sí, Pachuca, él es muy amigo de José Saturnino. En Pachuca y en Tigres voy a tener contacto. Podría ser jugadores también. Hay muchos paraguayos. Hay muchos paraguayos. Sí. Hugo Jiménez. Sí, el propio Puma que lo quería en enero. En enero lo quería. Por ahí vuelve a la carga. Bueno, ya volvemos. ¿Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción? Más, el agente de Western Unión en Paraguay, escribinos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Dice, decirle Alfredo, a los clubes serios preguntan la calidad de persona y si se va a poder adaptar al equipo, pregunta integrante de la Lupa, jugador de campo, Alfredo. Sí, señor. Generalmente se averigua todo, si es casado, soltero, su vida, cómo entrena generalmente. Sí, pero la parte futbolística también, pero vos podés ser un bonachón y si no... No. Tratale bien, Ricardo. Dice la calidad de persona y si va a poder adaptarse al equipo. Es fundamental porque vos podés ser gran jugador y después si preguntáis los antecedentes no son buenos, a veces los clubes también te dejan de lado. Él se adaptó a Sportivo Luqueño, Santaní, y llegó a Olimpia, que es un fuerte, y está ahí. Y no se le conoce problemas internos y compañía, porque a veces ese tipo de cosas preguntan los equipos internamente, como es
el rebotador fuera de la cancha, con el grupo, cómo se comporta, no se cuida, extra fútbol, cuál es su guía, las lesiones, la forma de entrenar, lo que se pregunta mucho es la forma de entrenar también, ¿eh? ¿Por qué Jorge Rojas no es tenido en cuenta? ¿Cuál es su pecado? ¿Por qué es su pecado de William Candia? ¿Por qué los técnicos miran de una manera y otros miran de otra manera? ¿Por qué Jorge Rojas no tiene más oportunidad en Olimpia? O me digan que él decepcionó. William Candia entraba con Garnero, hacía goles, no tenía mucha participación, pero jugaba. Sí, siempre fue pieza de recambio William Candia. Sí, pero jugaba. Sí, eso sí. Jorge Rojas jugaba. Jorge Rojas cuando apareció recién en Olimpia mostró lo mejor, porque incluso Alejandro Silva lo hizo suplente. Titular. Y después fue perdiendo protagonismo. Alejandro Silva. No, el Alejandro Silva de ese momento era muy bajo. Sí, totalmente. Pero Alejandro Silva es superior. Sí, no, totalmente. Jorge Rojas me parece jugador de segundo tiempo. Y el último recuerdo que tenemos de Jorge Rojas es cuando se lesiona a los 8 minutos en cancha de Guaraní. En el clausura del año pasado. Desde ahí nunca más volvió a jugar. Y esa fue una lesión larga, porque creo que estuvo casi un mes sin entrenar normalmente Jorge Rojas. ¿Y ahora dónde está Jorge Rojas? Y viene trabajando, pero sin oportunidad. Él está recuperado, está a disposición, pero nada. Cambia lo vieja. Antes de los nuevos reglamentos, la reserva era donde jugaban los que no estaban en primera, no solamente por la edad, para activar, para jugar, y eran la atracción. Totalmente. Entonces vos lo veías, se llamaba reserva, independientemente a la cuarta especial que se llegó a llamar. Bueno, listo, ya volvemos. Con Flow tenés Disney Plus, hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. En un mismo lugar, ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semi-descremada y la Vita Lake descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral, digas a vos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Comenzamos desde el fondo. El arquero uruguayo que vino todavía no jugó, ¿verdad? No, todavía. Bueno, lateral derecho, ¿dónde está Alan Benítez? Jugó de central la vez pasada. Y lo hizo muy bien. Sí. Bueno, Alan Benítez, saluda a Ladio Franco, pero el pollo dice, todo pollo. Alan Benítez, ¿de dónde nos quedamos? Alan Benítez. Sí. De la Cruz. No juega hace un tiempo. Tercer suplente. De la Cruz, tercer suplente, vayan anotando. El Luis, el de San Lorenzo que vino a Olimpia. Está lesionado, tuvo una fisura, decía Orteman, por eso no estuvo a disposición en las últimas semanas. Bueno, los otros centrales, Rolón lastimado. Rolón también en etapa de recuperación. Sí, Rolón en etapa de recuperación. Que siempre cumple, Sí. Rolón siempre cumple cuando le toca jugar. Los dos centrales, Jarita, kinesiólogo de Independiente, falleció. Nuestros más sentidos pésames. Hablando de eso, perdón. Hombre de fútbol. Nuestros más sentidos pésames. La comisión directiva participa del profundo pesar. Fallecimiento de Francisco Jara Jarita, kinesiólogo, 20 años en Independiente de Campo Grande. Rogamos por su eterno descanso y hacemos llegar nuestras condolencias a familiares y amigos. Que Dios los reciba en su casa. Nos sumamos, nuestro más sentido pésame a la familia de conocido Jarita. Ahorra hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed. Refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter Speed. Da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la yuteña ICA. El mundo cambió su nombre que el mundo necesita. Luomo presenta su nueva colección Fall Winter 2021. Para conocer más, búscanos en redes como @luomopy. Yerba mate compuesta Arcoiris. Vienen 3 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Ergas era el titular en Olimpia, ¿verdad? Llegó a ser titular en Olimpia en su momento, sí, cuando vino. ¿Dónde está él? En etapa de recuperación todavía y le falta un tiempo, decía el médico de Olimpia cuando habló con nosotros, y aproximadamente un mes más tiene de recuperación después para empezar a activar. Bueno, en el medio campo de Olimpia están todos, menos Brian. No está Brian Ojeda, no está William Candia. No, Candia no juega. Hablamos al Ricardo de lo que viene jugando. No está el colombiano. Ahora apareció Domingo otra vez. Sí. Domingo, sí. ¿Qué se hizo de López?
Edward López. Edward López. El otro día fue pero citado. Estuvo convocado. En el último partido fue convocado. Pero no quedó en el banco. No había quedado. Concentró, fue citado, pero no quedó. ¿Y qué más en el medio campo de Olimpia que no juegan? Esos, lo que nombramos, los que estaban jugando regularmente, solamente falta Brian. Porque Un volvió. segundo, Ricardo, también nuestra condolencia, nuestro más sentido pésame a Dionisio, el Loco Pérez, a toda su familia. Falleció esta madrugada su señora. Así que mucha fuerza al Loco Pérez, muchísima fuerza. Son momentos muy difíciles. Falleció esta madrugada. Nuestro más sentido pésame al Loco Pérez, a toda la familia. Nuestro más sentido pésame, falleció la señora de Dionisio Loco Pérez, Luis. Innovar nos toca a todos, por eso el BNF te trae pagos QR. Compras desde tu celular en miles de comercios adheridos de manera fácil, práctica y segura. Pagos QR del BNF, tu nuevo efectivo. Carga la calidad certificada de barcos y rodados, porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Carga un combustible con calidad certificada, cargan barcos y rodados. ¿Ustedes se acuerdan, Brian Zamudio frente al arco afuera? No, Brian Zamudio no. Brian Zamudio frente al arco me lo graba. Brian Montenegro. Perdón. Brian Montenegro, Sí, ¿verdad? Brian Montenegro. Venían una racha negativa en el último tiempo en Olimpia. Frente al arco y todo el mundo, por fin se le dio a Brian, se tomaba en la cabeza. Sí. En Independiente, ¿cuántos goles tiene? 8 goles convertidos en 9 partidos jugados. ¿Y dónde está la transformación? Vos que jugaste al fútbol, Alfredo. ¿Se siente cómodo, seguro, Se siente protegido en cómodo, Independiente? sí, se siente cómodo, de repente le acierta al arco, él deja el nerviosismo de lado, mucha ansiedad que el jugador tiene que manejar y se le da. Hay jugadores que llegan en un club y parece como que aterrizó en el lugar exacto. Pero él fue y volvió al Olimpia, Brian. Sí, le cuesta en el Olimpia muchas veces. Sí, pero él fue y volvió. Él estuvo un tiempo en Talleres y después regresó al fútbol paraguayo, a Olimpia, en aquel momento. Mucho ímpetu siempre, Montenegro. ¿Dónde está Jorge Ortega? Jorge Ortega todavía no fichó por... Todavía estaba para fichar por un club en Chile, ¿se acuerdan? Sí, y también lo buscó Universitario de Lima, pero no prosperó. El último club Churrito que Colmán lo tuvo- pusieron un partido y medio y después chau. Sí, quedó fuera después, no. ¿Y dónde está el Churrito Colmán? Y continúa Es la trabajando. eterna Sí. promesa de Olimpia, el Churrito. ¿Pero para qué viene si no lo van a tener en cuenta? ¿Para qué le traes? Y porque se quedó sin club, Arturo. Y bueno, y ahí estamos haciendo descripción de Olimpia. No es que queríamos hablar con Jorge Roca, no podemos, William Canda no podemos, Pita tiene que buscar equipo para el próximo año. El que está en la media cancha también, que volvió de las lesiones, Hugo Fernández, que ya está trabajando también con el equipo. Es un jugador interesante. Que jugaba por el sector izquierdo. Y Quintana, que regresó a Olimpia, no jugó nunca. ¿Dónde está Quintana, Ricardo? Está en el plantel, pero no, lastimosamente no tuvo oportunidad todavía. Él fue a Palmeiras. Pero él está... Ya volvió. Está de vuelta. No, está de vuelta. Y vos decís, ¿dónde están? ¿Y para qué están? ¿Y cómo va a ser la segunda etapa de Olimpia el próximo año? Y más agrego, por lo que dijo Miguel Cardona, quieren jugadores de prestigio, ¿verdad? Sí, señor. Eso se dijo. contradice en algunos puntos con Brunote, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Totalmente. Brunote dice jugadores de la casa, juveniles, quiere aumentar Cardona el presupuesto y quiere jugadores de prestigio. Para jugar la Copa Libertadores se necesita jugadores de prestigio. Y puso como Y ejemplo tiene al que Real ponerse de Madrid. acuerdo Brunote y Cardona. Claro. Conjugan distintos los dos. Claro, uno quiere bajar el presupuesto y el otro va a subir. Tenemos que aumentar, dijo. Claro, efectivamente va a tener que así aumentar. mismo, correctísimo. ¿Y cómo se hace? ¿A cuánto Olimpia va a dejar ir? ¿A 9 jugadores? No, sí, es que fenecen su contrato, Arturo, porque si tienen contrato con el club está obligado. que lo cedan a otros equipos. Puede sacar a préstamo y así libera un No, poco no es más. fácil con los salarios que tiene el Club Olimpia. Conseguir Bueno, club, pero va como a tener dijo. que llegar a un acuerdo. Pero Paiva, Colmán, Quintana no van a tener un salario muy bueno. Van a tener un salario promedio que van a poder El pagar. mismo Luis Cáceres, si sigue sin jugar hasta el final del campeonato, puede salir a préstamo a otro equipo. Y no es que Cáceres estaba lastimado. Ahora está lesionado, pero al estar Alcaraz y Salcedo, Polenta esperando, Esos jugadores no le van a hacer la diferencia económica al Olimpia en su Y no. economía. no, pero por lo menos Real. a liberar quizás alguito. Y también potenciar al jugador porque quizás si juega en otro equipo de primera con regularidad, en un equipo de menor Correcto. categoría, entre Lo que comillas, pasa es que tenemos dos equipos menos de primera división, como para Es el encontrar tema. club no le es fácil a los planteles. ya no hay más tanto a préstamo como antes. Exactamente. Más A no banda ser que vayan a intermedia. intermedia, donde el salario... O puede ir afuera, también. Sí. También. Exacto. Ya volvemos.
La Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrece los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Para luchar contra el COVID-19, Base te ofrece los mejores productos para desinfección de superficies, ambientes y manos. Bacterikill, poderoso desinfectante que además limpia y aromatiza ambientes y superficies, eliminando el 99,9% de virus, bacterias y hongos en sus presentaciones líquido y en aerosol, con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y S.A. Y estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas. Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia, apoyado por las cooperativas más grandes del país. Panal Seguros, sin ti la confianza. Estamos con el tema de los jugadores y ahora tenemos que ver el tema de Cerro. ¿Es así? Sí, señor. Porque el Libertad no tiene apremios económicos. ¿Y Cerro? Y Cerro tiene menos jugadores que Olimpia, si vamos a la comparación. Con menos problemas que Olimpia. Sí. A la medida que tiene más jugadores, más problemas. Exactamente, porque hay muchos que esperan su oportunidad y que saben que probablemente no jueguen. Hay que ver el balance también de Cerro Porteño, Arturo, cómo está su balance económico, como para tener una idea de su posición económica. Ya dijo la dirigencia con Chiqui Arce, arreglarse con lo que hay. Chiqui Arce dijo sí. Y se la arregla bastante bien, ¿eh? Sí. Se las arregla bien. Se las arregla bastante bien. Tiene un jugador interesantísimo en puerta, como para poder darle un camino diferente. ¿Y qué va a pasar en Cerro con jugadores, por ejemplo, en el fondo? Comenzamos. ¿Qué pasó con Jean? Jean ya comenzó a practicar desde anteayer. Va a estar habilitado para Copa Libertadores, es decir, dentro de 2 semanas, cuando Cerro juegue la Libertadores. Ustedes decían que Pínola tiene que ser transferido, Alberto Pínola. En su mejor momento ahora hay que ver cómo vuelve. Sí. He dicho sea de paso ya recuperado. Desde ayer trabaja con normalidad y probablemente juegue. Arzamendia también está para volver ya. Sí, en vez de Vargas. ¿Cómo está Patiño? Bien, Patiño bien. Está recuperando de a poco el nivel que tuvo el campeonato de Cerro. Y hace poco Cerro le compró el pase a Racing, a Juan Patiño, y le hizo contrato por tiempo. ¿Y se olvidaron de Duarte ustedes? No, ese es un principal capital que tiene Cerro ahí para futura transferencia. Ya le van a enloquecer, Pancho. Tiene que crecer. Ya le van a enloquecer a él. Tiene que crecer, tiene que hacer el segundo. Brillante, ya le van a transferir. ¿A dónde va? ¿Y a Borussia Dortmund? Pero se está serenando el chico. Sí. Está serenando. Ese segundo clip es el que tiene que hacer, que tiene que adaptarse a su nueva vida, a su nueva disposición futbolística. Él era un desconocido, pasó a la fama. Cerro tiene jugadores potencialmente desde lo económico que pueden ser vendidos y de muy buena forma. Alexis, Morales, Arzamendia. ¿Por qué Pio le quiere transferir ya? No, por eso tiene que rendir bien en Copa Libertadores de América. Claro. Duarte y Morales. Y después si Cerro no tiene lo que tiene Olimpia. Acá aparece Pablo César Carpellani. A nosotros nos dijo, voy a hablar en plural porque había varios periodistas. Cuando yo quiero 5 de lo que lo juegan en Olimpia, mi equipo dijo. Cuando Cerro no tenía jugadores. Sí, usted le quiere hacer transferir a Arzamendia, que se vaya Duarte, que se vaya Morales. ¿Y quiénes juegan? Yo hablo del futuro. No, Pancho, decime quién juega. No, quiero transferir, listo. ¿Y quién juega? Primero la Copa Libertadores, después... ¿Quién juega? Vos ya te fuiste con el Angelito. Morales, ahora va a ir, ¿a dónde va a ir? ¿A Real Madrid va a ir? No, va a seguir darle el tiempo al jugador de asentarse, que juegue, que tiene Cerro el compromiso de la Copa Libertadores. No va a decir Alfredo Mendoza, el jugador tiene la responsabilidad de Copa, es distinto a un campeonato. ¿Es así, Alfredo? Sí, señor, la Copa Libertadores es el sueño del cerrista que está esperando ese anhelada Copa. Ricardo, el mismo Boselli tiene que justificarse plenamente en Copa. Sí, claro, en el campeonato y en la Copa, en los dos. Porque... Copa Libertadores para Cerro, digo. También, pero yo no sé cuál es la manera de pensar de Cerro en esta Copa. Para mí va a ser una buena Copa, no la presión. La presión de ganar siempre tiene, pero la realidad es hacer una buena presentación. Pero tiene con que hacer el título. No, por eso, hacer una buena presentación, decía. Yo creo que puede hacer tranquilamente una buena presentación. Pasar de ronda a una buena presentación. O quedar en Sudamericana. Vaya tercero, tenés que ver el grupo. Tenemos que ver primero. Si sos cuarto, yo creo que sería un fracaso. Quienes le tocan, en cierta manera, cerca de esa serie, ayudan a los equipos en cuanto al orden. Memoria, Chiche Heibu, el colega argentino, memoria. Salvo que esté equivocado.
Cerro el año pasado pasó primera vuelta y en la segunda, como diría Angelito, Ceausescu se eliminó. Sí, en fase previa 3, en la última se eliminó. Cerro había aparecido en fase previa 2, le gana a Universitario de Lima y después pierde goleado ante Barcelona de Guayaquil, 4-0 en la olla. No le alcanzó ni para la Sudamericana. Y se va porque ni siquiera tuvo el consuelo de la Sudamericana, porque los Bueno, por eso digo, ni siquiera el consuelo de la Sudamericana. Olimpia, que lo eliminó el Delfín con Miguel Ángel Sazú, quedó cuarto PTI, Mocoy, Boapurumbu, y ni tampoco jugó la Sudamericana porque entró cuarto. No, Olimpia sí fue un fracaso por el grupo en el que cayó. Me parece que Olimpia... Tanto fue así que le costó el puesto a Garnero. Sí. Ese fue un... Olimpia tenía que haber clasificado mínimo como segundo a octavo. Pero quedó último. Sí, claro. Quedó último. Pero ahora tiene el compromiso internacional y qué paradójico, ¿no? Olimpia jugó con Defensa y Justicia, accesible puede ser Defensa y Justicia, y Defensa y Justicia está jugando la Recopa. Santos, que estuvo con Olimpia, jugó la final con Palmeiras, ¿verdad? Así es. Eso sí, es que busca justificativos de por qué quedó cuarto. Sí, pero el Delfín fue su fin. Después de Olimpia no hizo nada. Después del fin. Ese fue el partido más lo que digo es que Defensa y Justicia, que ayer jugó la Recopa con Palmeiras y perdió, y Santos, vicecampeón de la Copa Libertadores de América, integraron la serie con Olimpia, lo que digo. Sí, y en su momento se decía, bueno, aquí los equipos fuertes son... Debutante era en Copa Libertadores. Santos y Olimpia, esos eran los que traían más nombre, y decían, desde Argentina, inclusive los propios colegas, el rival a vencer para Defensa y Justicia es Olimpia, para pelearle ese segundo puesto, y al final termina... Pero ese Santos de fase de grupos... No ese fue de menos a más. Sí, porque el que llegó a la final era un Santos totalmente diferente. Es más, Olimpia le hizo partido acá y le hizo partido allá. Sí, pero no vamos a hablar con Brunote vamos a hablar con Brunote. Estoy en radio, después te digo, estoy en radio, después te digo, estoy en radio. Ya volvemos. Atención, porque abril el 6 meses las pickups en Erimark con 15% de descuento en todos los accesorios sin excepciones. Te esperamos en una de nuestras sucursales Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos de presión 93, juega de local y súmate al equipo Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! ¿Está el señor Brunote o no? Quiero preguntarle presupuesto uno y presupuesto otro. El presupuesto de Cardona y el presupuesto de él. ¿En qué coinciden? ¿En quién lo consigue? ¿Está? Todavía no, ahí veo que Gerardo... Y me dijo Gerardo que me iba a llamar si ya estuvo en otra emisora colega antes. Sí, las dos caras de Olimpia. No vamos a hacer las repreguntas tampoco porque uno por las redes sociales se entera. Lo que sí es que hablamos con Cardona y Cardona quiere levantar presupuesto y Miguel Brunote quiere bajar. Así es, y uno es el presidente y el otro es el vice. Hay que ver. Sí, pero uno es el tesorero. Sí. Y Brunote fue el tesorero en la comisión directiva anterior, o sea, maneja bien los números de Olimpia. Ángelo Cray dice Turco, y ya hablamos de Ángelo también, Turco, Ciudad del Este, y hablamos de Pelé, y hablamos de Coutinho en Santos, cuando también tenían muy corta, da igual que Ángelo en el Santos brasileño. ¿Está el señor Brunote, no? Todavía no, Arturo. Bueno, ya volvemos. Contigo, Luis. Indalgo Seguridad en Ciudad del Este, supernes para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco y CRL. Ya arrancó la promo Familia Feliz de Gran Vía. Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada 50.000 guaraníes de compra y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granviaelite.com.py. Gerard, uno antes y otro después, y chao, resaca. Super oferta. Fíjate, por favor, si nos está hablando en otra emisora el señor Brunote, si nosotros dejamos para el final, para no pelear la entrevista tampoco, porque está recorriendo las emisoras. Ya volvemos. Super ofertas en Electroban. Por fin de temporada, aire acondicionado Tokio de 12.000 BTU en cuotas de tan solo 159.000 guaraníes. Pasa por una de nuestras sucursales o llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Toyota y Roche en la web toyotoshi.com.py. Por eso le decía, ahora el señor Brunote está en Radio 1, estuvo en otra emisora, me dice quiere hablar con usted, que podemos hablar con Brunote a Gerardo, y le dije cuando termine a las 13:45 más o menos. Ya volvemos.
Mili Empeño, 20 arreglos, huellas, suriplatano y mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Mentavic y crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares. También para seguridad y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentavic y crema es un producto de Laboratorios Indufar Sisa. La Unisal y la PFT en esa gran oportunidad. Estudia licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica en Fútbol de Campo. Inicio de clases el 10 de mayo y hasta el sábado con 60% de descuento en la matrícula. Cupos limitados. Más info en unisal.edu.py. Llama a los números 0994-319-160 y 0994-319-034. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chocó, Félix Bocata, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Bueno, vamos a ir a, si se puede, un otro, si no dejamos para otro día, no hay problema. Estamos formando la fila ahora. River Guaireña. Si esto fuese un honor, no hay plata acá, no hay como el otro, el oficial. Sí. Vamos a ir con la plata, Gustavito, si clasifica River o clasifica Guaireña al siguiente fase de la Copa Sudamericana. Vamos a ir con River Guaireña. Para vos, niño Jorge. 50-50. Clasifica River, ¿verdad? Casa River. Hoy están tocados, heridos por la situación de Dionisio Pérez. Más que nunca. Es un plus agregado encima. Hay mucha tristeza en el plantel de River por lo sucedido. No es para menos. Inclusive me decían que va a ir esta tarde un padre allí a la institución para darle una fuerza mental religiosa también al plantel. No saco de mérito, los méritos. Se fue. Espera, que decir quién es. Espera. Se llama. Espera un segundo, te voy a decir quién es. Ayer se fue. Se llama Bernardo Figueredo, diácono. Excelente. Es del barrio. Bendiciendo al cuerpo técnico, niños y jugadores de River. Excelente, ¿Mismo de niño? Sí. Creo que sí, porque a mí me decían esta tarde, pero por eso no. No, puede ser repetición, no te estoy desacreditando para nada. Digo nomás que estuvo ayer un señor de anteojo, canoso. Estuvo en River, es el diácono, es del barrio, se llama Bernardo Figueredo, y como dice el niño, tristeza en River, fallecimiento de la señora, de Loco Pérez, ¿verdad? Así mismo, de Loco Pérez, 3 hijos dejaba. Dios mío. Muy fuerte. Dios lo tenga. Muy fuerte, Luis. Vivir experiencia en Tiendas Montana, líneas de pintura para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Asado y Fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos distribuye representa Frutos de los Andes. En Ciopar, ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia, mesas de ping pong, futbolitos, aro de básquet y muchísimo más. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petrosi al lado del Club General Díaz. Visita la web ciopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel Mike Feel. Bernardo Figueredo es bancario. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí. Yerba Mate Rubillá, conoce nuestras variedades Pantanal, nativa, relajante y chá, Yerba Mate Rubillá. Con el Sal Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Bernardo Figueredo es bancario, diácono de Monseñor Valenzuela. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Pregunto a la mesa, ¿qué programa nos hace fila con Brunote? No. Que no va a poder ser. Nosotros estamos formando fila, esperando turno. ¿Quién puede ser? Niño. Me perdí un poquitito aquí, señor. No está admito que me perdí. ¿Quién me está esperando? ¿Quién está esperando? ¿Nosotros estamos esperando? No, nosotros estamos esperando. Cuando nos toque, nos va a tocar Brunote. Yo tengo de mi parte una sola pregunta para él. Nada más que presupuesto. Otra no. Ayer estuvo Diego Villalba, ya estuvo informando todo lo que pasaba ahí. ¿Qué vos, Ricardo? No, también estoy... Hay un programa que no le puedo entrevistar. Me extraña de vos, Ricardo. Pero el programa de la competencia. Extraña de vos, Ricardo. Mundo Cerro. Brillante, el único programa que no le puede entrevistar al señor Brunote hoy es Mundo Cerro. Leopard te invita a su gran feria auto de motocicletas a realizarse este sábado y domingo de 8 a 17 horas en la fábrica central de Rempet Leopard. Hasta 50% de descuento en todas las motocicletas. Para más información comunicate al 0985 490168. Leopard, la mejor moto del país a tu alcance.
Muy bien, estamos con el partido, saludos a la gente de Leopard. Estamos con River Guareña, dijo empate de niño y pasa River. River pasa al siguiente fase y mañana va a conocer a su rival. Alfredo Damián Mendoza, River Guareña. Guaireña. ¿Cómo? Guaireña va a pasar. Ah, Guaireña va a pasar. Pasa Guaireña. Acordate que el primer partido ganó River 2-1, ¿eh? Sí, me acuerdo. Muy bien, Ricardo. Pasa River. Pasa River. Víctor Villalba. Yo creo que gana Guaireña, pero clasifica River. Ya sea por penales o porque termina 1-0 nomás el partido. No, pero vos pasa River. Sí, clasifica River, eso sí. Vos, Pancho. Pasa Guaireña. Quiere decir que en la mesa Alfredo Mendoza y Guaireña pasa Guaireña. Para Ricardo River, para Niño River y para Víctor River. Así es. ¿Por qué pasa Guaireña, Alfredo? Tiene un equipo muy bien ensamblado, está haciendo un torneo interesante, tiene jugadores en muy buen nivel actualmente, tiene gol, tiene buen juego aéreo, muy buen juego aéreo. Es un equipo compacto que le va a costar a River sostener ese partido. Vos, Pancho. Tiene gol, principalmente los dos delanteros vienen marcando goles, tiene un muy buen nivel, tiene una muy buena columna vertebral, un Jorge Mendoza está jugando muy bien, y por el otro lado, mirando a River también, le falta gol, que es el equipo que le falta gol, y River está cambiando la forma de jugar con Landaida. Entonces me parece que hoy, yendo a lo futbolístico, sin dejar de lado... No, el partido que jugaron es fantasma. No, porque Ese Niño... partido que jugó no existe, Alfredo, Pancho. Ese 2-1 fue una ficción. No, estuvo cerca y para en el Pancho gol una ficción. en el último minuto. Era para empate ese partido. Era para empate. Para mí. Por eso Pancho, ¿fue ficción? No, el resultado está. Ahora el desarrollo... No. ¿Fue ficción? No, para nada. Pero porque no le dan los créditos a usted. ¿Por qué vos le da crédito a River, niño? Para mí, ante la desesperación de Guaireña al salir a buscar, va a recibir un gol en contra y eso le va a terminar complicando mucho a Guaireña. Puede llegar a marcar algún gol en el inicio, pero esa desesperación de marcar el segundo va a hacer que se generen huecos en el fondo de River, y veo un gol de contra de River o un gol de pelota. ¿A vos te cayó ahora el partido? No, esta ya es la versión mía, así perfecto. La versión comentarista, no la versión brujo. La versión comentarista que veo a un Guaireña saliendo y puede ser una contra, una jugada de pelota que le puede hacer. Tengo mis dos versiones, la otra no vino hoy. Hoy es mi versión comentarista. Está muy bien. ¿Y vos, Ricardo? Yo pienso que como similar a lo de Niño, sin leer tanto el partido, que le va a costar a Guaireña y que River puede aprovechar los espacios que deja Guaireña. El tener que hacer 2 goles es mucha responsabilidad para Guaireña. Yo imagino que Guaireña va a dominar el partido, pero que no le va a alcanzar. Por eso decía, para mí gana Guaireña hoy, pero igual clasifica River ante esa circunstancia, porque la ventaja pesa demasiado. 2 goles de diferencia prácticamente son los que tiene hoy River, porque Guaireña sí o sí le tiene que hacer 2 goles como mínimo para poder pelearle la serie. El 1-0 recordamos que no le alcanza. Ahora la pregunta, ¿ustedes no endosiaron demasiado a Guaireña? Yo no. Acuérdense que Guaireña también es un equipo que pelea hasta el final. No responden la pregunta. Y dijo, Ricardo, ¿vos fuiste? Yo no le agrandé. Y eso nomás es. Yo lo mío es una pregunta, le puede hacer cualquiera. Endosiar, ¿cómo? Endiosar. Eso mismo, yo soy disléxico, a Guaireña. Y no es demasiado carga para Guaireña creer que todo va a tener que ser así. Sí, porque en algún momento va a recibir golpes y ahí se va a dar cuenta. Claro, así es, ¿verdad? Su realidad. Nadie... Porque si no es demasiado carga, mucha Guaireña, todo Guaireña, el jugador sería, así es. Sí, saber qué es lo que es la responsabilidad esa. Sí, pero tiene base Guaireña, tiene base futbolística, personalidad, su técnico habla siempre igual, tiene un plantel interesante, hay muchos jugadores mayores que mantienen su regularidad. Voy a ir en contra de la corriente ahí. A ver, Guaireña decíamos, Libertad, juega con Libertad y probablemente Libertad gane. ¿Quién dijo eso? No. El público, la gente. Pero lo que más le cuesta son rivales que no sean Cerro, Olimpia y Guaraní. Bueno, después jugó con Olimpia, lo complicó a Olimpia, lo complicó a Libertad, lo complicó a Cerro Porteño, lo ganó a Guaraní, le ganó a Guaraní.
Vos sos su representante, su abogado. Vos no, pero no, tampoco desvirtuemos lo que está haciendo Guaireña. Pancho, 8 partidos hace que no pierde. Se enamora fácil, Pancho. Primero Libertad iba a ser campeón de punta a punta porque lo tenía Garnero. Ahora Guaireña todavía no terminó el campeonato. Super equipo. No el super equipo, pero este plantel ya demostró. Para Pancho, ¿qué te pasa, Pancho? Está diciéndole a no fulano. Es decir, para Pancho hoy River no tiene que presentarse. Exactamente. Ya superó pruebas más difíciles. ¿Y cómo salió el partido de ida? Perdió 2-1. ¿Y qué ficciones? No, una ficción. Reitero, no, pero no estaba acorde el Parabol Fútbol es primera temporada y segunda temporada. El resultado no estuvo acorde al partido. A Parabol Fútbol es Netflix. No. River no juega hoy. No, ¿Vos sabés la necesidad que tiene River de victoria hoy o de pasar? Muchísima. Al igual que Guaireña. Pero la tranquilidad que tiene Guaireña, las federaciones y la contratación de jugadores es distinta a la de River. Sí. En Guaireña me parece que es como una corporativa, ¿verdad? Cooperativa. Sí. El ambiente está más tranquilo. No, cooperativa digo. Sí, cuando le iban a sacar a Troadi Duarte, Pancho, ¿vos sabés quién no lo quisieron sacar a Troadi? Los jugadores estuvieron ahí. No. Decí, quiero escucharte, Pancho, no sé. Yo tenía entendido que los jugadores... No, Pancho. Los de la liga. ¿Sabes quiénes quisieron sacar a Troadi Duarte? Los clubes que hacen en la Federación Guaireña. ¿Es verdad, niño? Así mismo, además por un ¿No voto, le puede enseñar a Pancho quiénes son los que le dijeron a Luis Cáceres hay que sacarlo? Sí, los equipos que componen la Liga Guaireña de Fútbol, en una reunión de presidentes, porque ellos pertenecen a la Liga. ¿Y cómo se iban a equivocar? Y estuvieron cerquita. Pero hubo un momento que tambaleó el momento político. En ese momento sí. Se mantuvo firme. El presidente sobre todo. El presidente, porque fue un punto, o sea, no un punto, un voto. Un voto ahí. Pero lo que pidió Troadi también fue fuerte. Páguenme todo y me voy. Por eso también. Él se plantó. Y se mantuvo, Ricardo. Lo que digo es que Guaireña es como una cooperativa. Sí. Por eso tienen voz y voto las federaciones guaireñas. Exactamente, sí señor, así fue. Los presidentes de la liga. Por eso fue, si no, y se quedó otro audio. Está interesante ese sistema. Cada club de la liga local allí tiene un voto. Tienen que rendir cuentas los de Guaireña Fútbol Club a los presidentes de las ligas. Sí, señor. Qué bueno. Pero pasaba así también en Santaní. En Capiatá, en teoría, pasaba. Pero Capiatá es un poco distinto. Es más versátil. En Carapeguá. Pregunta a la mesa: ¿qué club lleva la denominación de Sociedad Deportiva? Pancho. No. ¿Jugó en primera división? ¿Jugó? No tengo. No sé. No tengo. No sé, ¿verdad? No sé. Ah, es mucho mejor que no tengo. No sé. Queda más, no sé. Ruta 1. ¿Alfredo? El de Ruta 1, ¿cómo se llama el equipo? ¿Carapeguá? No. ¿Vamos a ver, Ricardo? Sí, porque estuve en la reunión, Arturo. Yo estuve ahí. ¿Cuándo nos mostró? Sí, señor. ¿Estuviste, veo? Sí, señor. Víctor. No, ni idea, no sé. No sabe, esa es la respuesta. Estuvo Dani Maciel, Benicio. ¿Y qué recorrimos? Sí. Brillante. Vuelvo otra vez. Pancho. No sé. Brillante, Pancho, no sabe. Excelente. Niño. No sé. Brillante. No sé. Alfredo. No sé. Brillante, Alfredo. Ricardo, ¿sabe? Víctor. No, ni idea. El club brillante, Víctor. Ni idea luego dice Víctor Villalba. Fuimos a la sede, al partido. Llegamos horas antes. Bastante tiempo. Recorrimos las instalaciones. ¿Cómo se llamaba el presidente? Contigo, Luis. Existe lugar donde su descanso más reparador, Monsotel. Reservas al 06-73-21-011. Monsotel, su mejor estadía en Santa Rita. Con CNT más de 2.000 millones en premios por solo 10.000 guaraníes. Una Toyota Hilux 3 Hyundai HB20 y 1.400 millones en el poderoso. Animate a soñar, pedí CNT por Emoy. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños.
Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebollala 1751, Casi Covillac, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Los mejores precios con IO TV LED Smart de 32 pulgadas más Air Mouse. Contados 1.514.000 guaraníes. Compran IO.com.py. Envío gratis a Asunción y Gran Asunción. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Bueno, Dani Macier, yo creo que llegamos días antes, dice Dani Macier. Decían vos, Dani, ¿qué club es? Vos que está ahí chumeando, Dani. Dani, ¿qué club es el que nos fuimos y nos dijo club, cómo era? Sociedad Deportiva. Ya pensó como en una sociedad deportiva. ¿Qué club es, Pancho? No sé. ¿Está cambiando, Pancho? No sé, Arturo. Ricardo. Estoy haciendo memoria y no. Yo sé, Arturo, va a romper la... Sí, tenés razón, niño. Yo comencé a ir Banara, creo que es un equipo del interior. Por el Sí, del interior. y por eso tengo dos ciudades, entre uno y otro. Equipo ¿Vos, Víctor? No, ni idea, sigo sin tener idea. Apellido muy famoso en Cerro. Presidente del club. El apellido. Se quedó colgado. Cada 70. ¿Qué edad tenés 70, Víctor? Menos 22. Bueno, listo, contigo, Luis. Solicita un préstamo al toque de Visión Banco y comprate eso que tanto querés. Y la primera cuota pagas recién en los 90 días. Comunicate al 414-3030 en Visión Banco. Vos estás primero. Probar un ron Fortín Canela ardiente y dulce, muy fácil de tomar. Se disfruta mejor solo, bien frío, pero su sabor picante y dulce. Es ideal para cócteles con frutas como la manzana o la piña. Nuevo ron Fortín Canela, una nueva forma de combinar. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol, alcanzando premios y aportes históricos de $300 millones para el desarrollo del fútbol. La pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Estamos listos para decir el nombre entonces. Yo tampoco sé, Arturo. ¿Eh? Yo también quiero saber, tampoco sé. ¿Quién sos vos? Luis. Estoy muy ansioso. Estamos todos así. ¿Vos sos Luis Paredes? Sí, señor. ¿Y qué querés saber, Luis? Y quiero saber también qué club es. La Sociedad Deportiva. Y te di así más, Ricardo. Abrió acta de fundaciones, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Trajo y nos dijo, señores. Nos llevó a la secretaría. Era un adelantado de la época. Este tendría que haber vivido en Europa. Ya tenía, creo que, un árabe, ¿verdad? Sí, por el contó, creo que el apellido del señor. Por el apellido sí, creo que era árabe, sí. Y nos mostró acta de fundación a partir de ahora, y decía eso. Contigo, Luis. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cebollala, pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que un gran super es sinónimo, un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Bueno, vamos ahora. ¿Cómo le llamaban al arquero de Cerro del año 70? Víctor. No sé. A la puta, qué difícil. Niño. El loco. Arquero. Y sí, pero no es la apodo. ¿Cómo le llamaban? Por eso pensé que el loco o fulano, no sé. No, al contrario. El sobrio. El sobrio. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba Alfredo? Pancho. No. No sé. Cada vez está más complicado. No sé. No sé. Me decís cómo se resuelve la medida cautelar, el tema de esta jueza que el otro presentó el señor ciudadano para que no se juegue. Yo te iba a decir técnicamente, yo no sé. ¿Se entendió? Sí. Yo no. Por eso pregunté con los abogados que llamaban a preguntar para que le digan técnicamente. ¿Vos me entendés, Ricardo? ¿verdad? Sí, señor. ¿Cómo se llamaba el arquero de Cerro? ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Para los viejos de antes, ¿cómo se llamaba el arquero de los años 70? Tenía un mote. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué número, niño? 618-4700. Y vamos a saber. Escribió libros, después se dedicó al periodismo, hacía artículos en medios escritos. Excelente arquero. Fue a Colombia. Hay una cosa que se llamó la maldición de 3 puntos suspensivos. Le dijeron que saque la maldición. Sí, doctor Cabaña, el mismo. Jugó en Colombia. Y ocurre que lo separaron y la señora dijo, no, algo le va a ocurrir a este tipo.
Y después de años fue campeón tipo la maldición Goodman. Y él no quería hablar de eso. Hola. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Y nadie llama, veo. Está un oyente. Hola. Arturo, el poeta ¿Qué edad tenés vos? Artemio Villanueva. ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 60. Y brillante. ¿Cómo se le decía a Artemio Villanueva? Un gran olimpista, pero igual, o sea, estoy informado. ¿Cómo se lo llamaba? El poeta Artemio Villanueva. El arquero poeta. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Alberto. Gracias, Alberto. Está Guillemina poniéndose un poco nervioso porque quiere participar. Guillemina. Por favor, contigo, ya volvemos. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, los locales. Casa Central de Sevillana, Casa Rey 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-739, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapití-info@tapití.com.py. ¿Cómo se llamó cuando algo pasa y le culparon a él que no tenía nada que ver y la señora sale al paso, y perdón por esto, no es teleshow, y después se lo llamó en Colombia la maldición? ¿Cómo? Se llamó la maldición Villanueva. Ya volvemos. Tu nuevo espacio te espera el Parque San Francisco Caguazú de la Lotadora Inmobiliaria sobre la ruta número 13, a minutos del centro de la ciudad, zona residencial con luz eléctrica. Para más información ingresa a nuestras redes como La Lotadora Inmobiliaria o llámanos al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. Dice Jorge Casal, Artemio Villanueva vino a entrenar al arquero en la selección de Ipacaraí en el 2005. Seguimos. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernández de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río Abu, rentamac.com.py. Alfredo, ¿vos jugaste Independiente Medellín? Sí, señor. Tuve el placer. Ahí jugó Artemio Villanueva, salvo que esté equivocado. Y se llamó La Maldición Villanueva. Ya volvemos. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermil, numerosa Concepción, Estilo Hogar. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional pizza nutrida de sabor a tu vida. ¿Ya sabés qué club es, niño? El club, sí, ya sé. Por lo ¿Sabe Callado? Pancho. Sí, ya saqué también. ¿Cómo vos sabés? Y empecé a hacer la suma. A Villanueva, presidente. 2 de mayo. 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. El mismo niño. Así mismo, por Villanueva, 2 de mayo, por eso. Fíjate por la cara de Pancho si mintió. No, tiene, en esta, por el doctor Villanueva allí pilló, Pancho. Fue nuestro compañero en el diario Última Hora. Así mismo Lorenzo Villalba. Así mismo el querido Lorenzo. Así es Lorencito Villalba. Compañero del diario Última Hora. Jugó torneo de club C, al Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay, niño. Ah, eso no sabía. Sí, dice Lorenzo Villalba. El arquero poeta, Artemio Villanueva. Sí. Y el señor Villanueva, presidente del 2 de mayo, nos mostró el acta de fundación tabacolar, Ricardo. Sí, Arturo, sí, me acuerdo. No sea bola. No, ¿sabes por qué nosotros entramos a recorrer? Porque podía no jugarse el partido por la famosa neblina en 2 de mayo. ¿Qué característica? Y sabés que nosotros le hicimos la entrevista dentro de la cancha al Chano Candia. Exactamente. El del 2 de mayo. De hecho que yo no pertenecía a una fútbol a lo grande, pero no sé por qué motivo me colé en esa invitación que te Está muy bien. Parecía una intuición. Y, sí. Y ahí te di la primera charla de fundación el señor Villanueva y decía Club Social Deportivo, Sociedad Anónima. Sí. ¿Es verdad? Sí, así era. En Sociedad Anónima 2 de mayo. Así era, sí señor. O Sociedad, pero no es anónima. Sociedad Deportiva 2 de mayo. Sociedad Deportiva 2 de mayo. Sociedad, pero venía la palabra sociedad, no anónima. Sociedad Deportiva 2 de mayo, así Ricardo. Así fue, Sociedad Deportiva. Nos dio el apellido, que no me acuerdo de quién fue el visionario de esa Pero usó la palabra sociedad, ¿verdad? Sí, Sociedad Deportiva. Sociedad Deportiva, como diciendo socios, pero accionistas. Exactamente. Ese era el mensaje, ¿verdad? Ese era el mensaje. Y cuando nos fuimos a su casa nos invitó y comimos ensalada de arroz con tiras de mango, dice Dani Maciel. Claro, él se acuerda de la comida y nosotros de la Sociedad Deportiva. Bueno, listo, ya volvemos. Seguro que le conviene Seguros El Chaco, para Escarapesca con el Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros El Chaco.
Depósitos San Cristóbal, materiales de construcción en general. Casa Central de Sevilla, 4195, casi La Victoria, kilómetro 4,5, teléfono 0982-118-116 y 021-603-130, Depósito San Cristóbal. No hay asado sin choriqueso de Charty, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país. Embutidos Charty, que buenos están, con la calidad de la cooperativa Chartizar. En Bancop te damos la oportunidad de hacer financiación de maquinarias e implementos agropecuarios con tasas del 5% en dólares y 8% en guaraníes hasta en 5 años. Visita la web y entérate de todos los beneficios. Llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Área Seguros Generales se en Seguros Avenida Mariscal 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabes que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Pillupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 2284-84-5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. Pichumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Llegó el momento de actualizar tu smartphone y llevarte el nuevo Galaxy S21 a precio increíble. Entrega tu smartphone actual de cualquier marca como parte de pago y cámbialo por un S21. Para más información, ingresa a shost.com.py. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-al8. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 358 puntos centros del país. Haz tu pedido en la web, en la app o llamando al delivery 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Ahora enchufé Gustavito otra vez. El Prodis porque estaba enchufado y ahora me metí otra vez. Ahora, como Sociedad Esportiva Palmeiras en Brasil. Sociedad Esportiva Palmeiras. El 2 de mayo cuando se fundó Sociedad Deportiva 2 de mayo. Y en Brasil, ahora Sociedad Deportiva Palmeiras. Ya volvemos. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Disculpame Luis, si podemos hablar con el señor Brunote, salvo Mundo Cerro, que no le puede llamar. Después ya hablado en todas las radios, no importa que seamos últimos. Si no puede atender o no, porque el Mundo Cerro no va a hablar. Fue el único medio programa que no habló el señor Brunote está haciendo. Entra a la cancha la nueva cheddar de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Hace tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha a tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostaza_PY. Sociedad Deportiva Las Palmas, otro caso. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-574-42 en el kilómetro 5,5 media cuadrada del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene reducir la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembucia, de la Encarnación, Coronel Vido y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. 18-15 el partido entre River y Guaireña. Y mañana es la reunión virtual la Comebol, ¿verdad? Sí, mañana es el sorteo a las 12 del mediodía, Sudamericana y Copa. Y le puede llamar, Víctor, disculpame, a la jueza en privado, que le llame Gerardo Rodrigo a preguntar qué novedades tiene de este recurso cautelar. ¿Cómo se llama este amparo, verdad? Amparo. Así es. Para que no se juegue el partido. Sí. Recurso de amparo se llama. Lo último recurso de amparo. Vamos a ver si ya tiene una respuesta, si le respondió el Ministerio de Salud, si le respondió la Comebol y cómo está el panorama, porque le emplazó Arturo, 2 horas y media para la respuesta. Arturo, ¿cuándo llega el gremio? Gremio ya está desde anoche y lo último que acabo de leer en la prensa brasileña es que al llegar se hicieron todos los test aquí en Asunción y que están esperando el resultado de los mismos, y eso sería parte de la documentación que va a presentar Conmebol para levantar ese... La que espera la jueza. Claro, lo que espera la jueza para levantar ese recurso de amparo. Y el tema se da con el jugador que está viniendo de Porto Alegre, porque el lateral derecho Felipe, que está para ser titular, está viniendo desde Porto Alegre a Asunción, de manera solitaria. Y lo de Independiente del Valle, porque ellos llegan recién entre la tardecita noche a Paraguay y también van a tener que hacerse los test al llegar aquí a nuestra capital.
Muy bien, 13:23. En Paraguay, Pirelli es el centro emblemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Moreno, Rocalón, Soña-Industria, del Este Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro emblemático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas. Guapo con garantías de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí impacto. Informa también esto que está diciendo Víctor, que vienen todos con negativos. Que vienen todos con negativos a ser corroborado acá. Y cuando presente el gremio va a decir todos negativos en el test una vez que pise terreno paraguayo. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escríbenos al 0984-324-633 o ingresa a myflores.com. Regala amor, regala MyFlores. Viene gremio con todo test negativo al país. En 1996 iniciamos un sueño que parecía imposible de alcanzar. Sin embargo, la imaginación y la creatividad hicieron posible lograr grandes transformaciones. Hoy nuestro mayor anhelo es legar al Paraguay la seguridad y la confianza con trabajo, disciplina, honestidad y responsabilidad. Tupiro Villá, 25 años, llenando tu hogar de felicidad. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tenés antojo de un buen almuerzo todos los días, de Mi Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas a un excelente precio, incluyendo el delivery. Hacer pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Vamos ahora con los 3 equipos que podrán ascender el próximo año, si los compañeros se animan o no. Los que van a ascender, señor, campeón. Una última antes de cambiar de tema, porque así como usted dice, para complementar el dato, subió la página de gremio el comunicado oficial. 43 exámenes en Paraguay. Al llegar se realizaron todos negativos, todos habilitados para el partido de mañana. Y son finalmente 3 los jugadores que están viniendo de Porto Alegre para completar la delegación. 2 laterales derechos, Felipe y Luis Fernando, y el lateral izquierdo, Guillermo Guedes. Ellos al llegar también se van a tener que hacer el test aquí y después de eso recién estarán habilitados. Así que en cuanto Entonces, a gremio... tengo la información correcta que el gremio viene con todo negativo. Así mismo, ya se comprobó aquí en Paraguay porque los test negativos son los que se hicieron anoche al llegar aquí a Asunción. Así que de parte de gremio, todos habilitados para el partido de mañana. Y por eso le van a presentar para la jueza ahora. Así para colaborar con el tema, 90% de los clubes en España y en Italia son sociedades anónimas deportivas. Gran parte de los equipos de fútbol de Europa adoptaron ese sistema de sociedad. El 2 de mayo de Pedro Juan se fundó como sociedad deportiva 2 de mayo. Cuídale a tu vehículo cargando con las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y emblastines con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Tienen que pensar los compañeros si se animan. Aparte es simbólico todo. 2 de mayo, Guaraní de Trinidad. Itapúa, Este de febrero, Fernando Lamora, San Lorenzo, Trinidense, Santa Anita, Cuarí, Iteño, Ameliano, General Carrillo de Juan Mallorquín, Atirá, Rubio Ñu, Resistencia, General Díaz, Capiatá Independiente. Si quieren comenzar a ver los candidatos. Los 3 candidatos al ascenso el próximo año. Ya volvemos. En Espinoto Centro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal, en la Libertad, síguenos en Facebook, Instagram como Espinoto Centro y @Autocentro Spin-Mariscal, teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. Arranca con todo con Kenton, tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo, llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton, Chacomaro, respaldo total. Ahí tenemos la fotografía de Hernando Domingo Acuña, Fernando de la Mora. ¿Se animan, verdad? Sí, señor. Cuando quiera. Comenzamos. Yo le voy a ir citando si están entre los 3 primeros, si va a figurar entre los 3 primeros. Víctor Villalba, para vos, ¿figura 2 de mayo entre los 3 primeros para el ascenso? No. Parece que no entendés. ¿La sociedad deportiva no figura? No. No figura. ¿Para vos, Ricardo? No. No figura. ¿Para vos, Alfredo? No. No figura 2 de mayo. ¿Para vos, niño? No, lastimosamente. Lastimosamente. La sociedad deportiva no figura. ¿Y para vos, Pancho? No, tampoco. Tampoco. Lo descalificaron. Ya volvemos.
Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Vuelven los remates de Casa Rosada este domingo. Remate en Casa Central en las sucursales Gran Feria de Ventas a precios de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP y superior. Te garantiza las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. 3 de febrero, figura para vos, Pancho. No. A la puta. Para vos, niño. No figura, señor. Alfredo. Como cuarto. Va a jugar Media la plaza, que tiene que ser los 3 primeros. No figuran. Pero es un detalle no menor, señor. Podemos jugarnos también con la promoción. Promoción va a jugar. Ese es para mañana. Bueno. No figura. Ahora vamos con Ricardo. No figura. ¿Quiere decir que no figuran 2 de mayo ni 3 de febrero, Víctor? Sí. Aparte, Entre los 3 primeros. Sí, y también agrego otra cosa, que por mis raíces, sí, 3 de febrero. No, eso ya es una cuestión emocional. Pienso y quiero también que 3 de febrero. Muy bien. Sí. Pensá y querés. Sí. Pensá y querés. Pero el amor es más fuerte. 3 de febrero. Víctor Villalba, ¿vos creés que están entre los 3 primeros ascensos el próximo año Fernando de la Mora? No. Ricardo. No. Hernando Mina Cuña se va a enterar. Alfredo. No. Niño. No. Pancho. No. Luis. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Split Extense, con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Función y clan que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío menos tiempo. Split Extense, el aire superior con el pacto de confianza eligió. Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Más de la gente de Western, uno en Paraguay, escribinos al WhatsApp 021-289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Esportivo Trinidense, Víctor. No. Pancho. No. Ricardo. No. Alfredo. No. Jorge. No. Tirasol. Tacuaré, Pancho. No. No están entre los 3 primeros entonces para el ascenso. No. Niño. No. Alfredo. No. ¿Y quién es lo que va a subir para ustedes? Ricardo. No. Víctor. No. Seguimos con Luis. Tacuarí va a ser un hueso muy duro de roer. ¿Cómo? No. Descubre Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando 0971-100.000. Quédate conectado con personal a fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semi-descremada de la Vita Lact descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Estamos con Ameliano. Víctor. No. Ricardo. No. Alfredo. No. Pancho. No. Niño. No. Tirasole, ya volvemos. Farmacias Catedral y Gastavoz, quédate en caseta y llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al C27-7000, escríbenos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed. Refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter Speed. A gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. A tirar, vamos ahora, niño. Está como mi pretendiente, por eso me quedé colgado. Para mí el... No, actividad está entre los 3, no está nomás. Entre los 3 no. Cuarto para mí. Entonces queda afuera. Alfredo. No. Pancho. No. Ricardo. No. Víctor. No. Tirasole, ya voy. El mundo cambió, su nombre que el mundo necesita. Luomo presenta su nueva colección Fall Winter 2021. Para conocer más, búscanos en redes como @luomopy. Cuando usted prepara milanesas o croquetas, hágalo con galleta molida tradicional Arcoiris. Y si eligió la galleta molida tradicional de ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Resistencia, vamos contigo, Ricardo. No. Alfredo. No. Víctor Villalba. No. Pancho. No. Niño Jorge. No. Qué razón. Seguimos.
Innovar nos toca a todos, por eso el BNF te trae pagos QR. Compra desde tu celular en miles de comercios adheridos de manera fácil, práctica y segura. Pagos QR del BNF, tu nuevo efectivo. Carga la calidad certificada de Barcos y Rodados, porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Carga un combustible con calidad certificada Cargan Barcos y Rodados. Capiatá. Alfredo. Sí. Para Alfredo Mendoza el primer categórico, sí. Ricardo. Sí. Víctor. Sí. Jorge. Sí. Pancho. Sí. Atención, la mesa por unanimidad el próximo año, Capiatán Primera División. Igna Paraguay Inmobiliaria te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste de posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria ICA. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrados en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Dice, esperando atento comandante, ve que dice mi querido Independiente con Pablito Caballero a la cabeza, dice. Vamos a ver, eso dice Gustavo Zavalier, última hora. Vamos. Guaraní de Trinidad del departamento de Itapúa, Víctor. No. Pancho. No. Ricardo. No. Alfredo Mendoza. Y tengo que decir que no. Sí, te duele el alma. Sí, ¿Y por qué no hacer lo que hizo Víctor Villalba, que por la parte pasional? Sí, yo quisiera que... Pero vos sos más objetivo. No, yo quisiera, la verdad que sí. Me refiero a lo de Víctor. ¿Querés incluirle o no le querés incluir? Sí, no puedo. Está muy bien, no dice. ¿Y vos, niño? No. Hasta ahora, por sentimiento, le pone en primera a Víctor Villalba, que sí o sí va a estar en sus 3 primeros el próximo año, primera, 3 de febrero, por sentimiento y por emoción, porque es del Alto Paraná. Vos en tu cédula dice que sos tronista, Víctor. No, nacido en Ciudad del Este, dice. No, ya. ¿Cómo dice? ¿Es tronista? No, en el 92 ya era Ciudad del Este. Quiero decir que si vos naciste, que el que nació antes de la caída de Trones y nació en Ciudad del... bueno, ya está vos, niño, guaraní. No está. ¿Y Pancho? No. Bueno, vamos ahora con Fulgencio Yegro, dirigido por Jorge Martín Núñez. Pancho. No. No. Niño. No está. No sube. Alfredo. No sube. Ricardo. Promoción 2013, pero no. No sube. ¿Y vos, Víctor Villalba? No. Por unanimidad hasta ahora, Deportivo Capiatá para la mesa sube el próximo año Primera División. San Lorenzo, Pancho. Sí, señor. ¿Cómo? Sí, señor. ¿Y vos no te mudaste, Fernando de la Mora? Estoy en esa, pero mi corazón es rayadito. Entre comillas. Sí. Bueno. Como Víctor también. Después de 38 años voy a salir de San Lorenzo. Bueno, quiere decir que pero está bien, juega tu emoción, tus sentimientos, no lo futbolístico, por lo visto. Alfredo Mendoza quiere Guaraní del Trinidad y Itapúa, pero él dice que no. Él quiere su expresión de deseo, pero no lo incluye. ¿Y vos lo incluís a San Lorenzo, Pancho? Sí, señor. ¿Vos, niño? Sí, para mí sí, San Lorenzo. ¿Alfredo? Sí, San Lorenzo. ¿Ricardo? Sí. ¿Y Víctor? Sí. Por unanimidad, el próximo año, al decir de los compañeros, ya hay 2 en Primera División. Capiatá y San Lorenzo. Vamos ahora con Santaní. Víctor Villalba. No. Pancho. No. Alfredo Mendoza. No. Niño. Sí. ¿Y Ricardo? No. Bueno, tenés que tener cada uno, Voy a tener los 3, entonces, niño, no. Yo tengo los 3. Para mí, Santaní. ¿Cuáles son los 3 para vos que el próximo año juegan en primera? Capiatá, San Lorenzo, Santaní. Bueno, para Alfredo, ¿cuántos hay ya? 2 hasta ahora. Capiatá y... San Lorenzo. Y San Lorenzo. Y Ricardo también, ¿verdad? Sí, señor. Después venimos todos. ¿Y Víctor? Yo tengo los 3, Capiatá, San Lorenzo y 3 de febrero. Y bueno, terminó. Entonces, para Víctor no hay Teño, no hay General Caballero de Juan Mallorquín. Para ustedes no figura Rubio Ñu. No, pero faltamos 3 todavía. Pero falta todavía... Sí, perdón, tenés razón, vamos con el protocolo. ¿Y Teño, Víctor? No. ¿Ricardo? No. ¿Alfredo? No. ¿Pancho? No. ¿Jorge? No.
Juan León Mallorquín, General Caballero, Víctor. No. Pancho. No. Alfredo. Sí. ¿Cómo? Sí, dice. Sí. General Caballero de Juan León Mallorquín. La Niño. sorpresa. General Caballero. Para mí no está, General Caballero. No. ¿Y Ricardo? Sí. ¿Y se completó ya? Sí, señor. Entonces falta Pancho. Falta el mío. ¿Y Pancho? Para mí no, Juan León Mallorquín. ¿Y cuánto tenés ya, Pancho? Voy primero. Yo tengo dos, me falta uno. A falta, seguimos. Rubio, Ñu, Pancho. No. Jorge. No. Alfredo. No. No. Ricardo. No. ¿Y Víctor? No. Ahora estamos cerrando. Cada uno va a decir los 3 de primera el próximo año. Y mañana media plaza. Sí. General Díaz. Víctor. No. Pancho. No. Jorge. No. Alfredo. No. Ricardo. No. Independiente de Campo Grande. Víctor. No. Pancho. Sí. Para Pancho sí. Jorge. No. Alfredo. No. ¿Y Ricardo? No. Bueno, vamos entonces, comenzamos. ¿Cuáles son los 3 el próximo año que según Víctor Villalba en Primera División 2022? San Lorenzo, Capiatá y 3 de febrero. Ricardo. San Lorenzo, Capiatá y Juan León Mallorquín. Alfredo. General Lorenzo, Capiatá y San Lorenzo de Juan León Mallorquín. ¿Y vos, niño? Capiatá, San Lorenzo y Santaní. ¿Y vos, Pancho? San Lorenzo, Capiatá e Independiente de Campo Grande. Luis. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y SEA. Para luchar contra el COVID-19, Base te ofrece los mejores productos para desinfección de superficies, ambientes y manos. Sanitizantes para manos Base, desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico del 70% con acción humectante que además cuida y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos Base. Panal tiene una variedad enorme de seguros de los que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros sin ti la confianza. Atención, porque abrir el mes de las pickups en Erimar con 15% de descuento en todos los accesorios, sin excepciones. Te esperamos en una de nuestras sucursales Erimar, lo que la fábrica no te dio. 13.40. Hoy salen en la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 estamos al precio 93. Jugada local y sumate al equipo Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este, frenos Bracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino en anderes 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 Indalco SRL. Para los compañeros de la mesa hay 2 compañeros, Juan León Mallorquín, General Caballero de Juan León Alciende, que son Alfredo y yo, Ricardo. Y Ricardo, para Alfredo no me extraña, esa bancada no me extraña. Esa bancada no me extraña. Ya arrancó la promo Familia Feliz de Gran Vía. Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granviaelite.com.py. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chau Rizaka. En Electroban estamos con los descuentos de otoño. Cocina Tokio Dallas de 4 hornallas en cuotas de tan solo 72.000 guaraníes de regalo, una hervidora eléctrica. Visita nuestra tienda online en electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, la revista no será larga por una cuestión de tiempo, pero nos faltó nomás uno más, porque a Mundo Cerro nos iba a hablar el señor Brunote. En toda la radio habló y nos sumamos, pero Mundo Cerro iba a completar. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal, Arturo? ¿Todo bien? Buenas tardes. Faltaría que te entreviste Mundo Cerro nomás ya hoy. No, mira, acá lo importante que podemos hablar, y podemos hablar es porque los dos estamos bien de salud, Arturo. Vamos a empezar por ahí. Está muy bien. Está bien, no queremos sumar la larga fila de entrevistas. Dijo Miguel Cardona que hay que sumar presupuesto con jugadores de jerarquía, Miguel, y vos dijiste que tiene que bajar el presupuesto del Olimpia. ¿Por qué no se compadece uno de otro? Yo quisiera que nuestro presupuesto cada vez sea más alto. Quisiera que nuestro presupuesto, porque si uno se entra a competir y comparar con los presupuestos de otros equipos de Sudamérica, o si mirás, fíjate lo que ocurre en Europa, ¿por qué el Real Madrid y el Barcelona siempre están en las semifinales de la Champions? Y porque tienen el presupuesto más grande, porque tienen ingresos que no lograron que su equipo tengan otros ingresos. Realmente es el producto de haber trabajado por muchos años y que tengan ingresos, lo cual le da la posibilidad de comprar los mejores jugadores, porque uno solamente gana en el fútbol teniendo los mejores jugadores.
La verdad que esta situación de COVID hace que nosotros tengamos que utilizar el ingenio para ver cómo sostener un presupuesto tan alto, pero en el fondo la idea es ir creciendo. Nuestro presupuesto tiene que ir creciendo anualmente para tener los mejores jugadores y ser competitivo como club. En algún momento vamos a tener que trabajar en una ingeniería inteligente de lo que es el plantel de jugadores. ¿Y vos, Miguel? Sí, yo particularmente lo que puedo confirmar es de que a nivel internacional, cuando entramos a competir, y esto creo que lo charlamos una vez cuando estuvimos juntos, Arturo, a nivel internacional en Libertadores te encontrás con equipos que tienen un presupuesto de 80 o 100 millones de dólares por año. Y bueno, eso es algo con que nosotros, no solamente Olimpia, todos los clubes acá solamente podemos soñar, ¿verdad? Nosotros llegamos a un presupuesto récord de 13, 14 millones de dólares por año, lo cual es récord, y bueno, y ahora con este tema de la crisis sí tenemos que hacer una reducción importante, y sobre eso se está trabajando desde el año pasado. Entonces, ¿no opinás lo mismo que Cardona? No, yo coincido con la teoría en general de que, digamos, el fútbol paraguayo, no solamente Olimpia, que si nosotros podemos mejorar nuestros ingresos, ¿verdad? Digamos que podemos llegar a 30, 40 mil socios al día. Siempre lo digo, Peñarol Nacional en Uruguay tienen 70, 80 mil socios al día. Olimpia hoy está con 7 mil socios al día y creo que es el club que más socios al día tiene. ¿Verdad? O sea, si logramos nosotros en líneas generales mejorar los ingresos de los clubes, sí vamos a poder ser cada vez más competitivos también en el tema presupuesto. O sea, yo entiendo perfectamente lo que dice mi vicepresidente, de que el sueño del club es el de contar con un presupuesto para que también así podamos tener, digamos, la posibilidad de tener un plantel de 80, 100 millones de dólares al año, ¿verdad? Pero, repito, yo creo que en este momento, lo que tenemos que hacer es, primero, no quedarnos quietos. Coincido con lo que él dijo, hay que ser ingeniosos. Lo de la asamblea extraordinaria ayer fue justamente eso, buscar mecanismos fuera de lo normal, ingeniosos para pasar esta crisis, no parar. Y por otro lado, vamos a tener que ajustar los gastos, los egresos en base a los momentos complicados que vive no solo Olimpia, sino el fútbol en general. No, pero estamos hablando de Olimpia. Yo le voy a poner un título a la entrevista del señor Cardona y tuya. La entrevista, digo. Se llama El Contrapunto. Vos dijiste no hace mucho, hay que bajar el presupuesto, 1.300.000 a 1.000.000 por mes, a 700 y 800. ¿Por qué se contradice el presente si hoy tema es sensible, difícil que vaya el público, no hay público en los estadios? ¿Cómo se va a hacer para aumentar si hay que bajar? No, el presupuesto de nuestro presupuesto, nuestros egresos tienen que bajar a unos 700.000 dólares. Yo me mantengo en lo que dije en su momento cuando hablamos, Arturo, ¿verdad? Ahora, yo creo que se está entendiendo mal lo que dijo Miguel Ángel Cardona. Ahora, yo creo que él lo que dice es que el sueño nuestro de la Olimpista es que podamos subir nuestro presupuesto para poder ser más competitivos, ¿verdad? O sea, tiene que ser una meta. Uno nunca puede conformarse, y mucho menos en un momento de crisis, ¿verdad? En un momento de crisis, si nos congelamos y decimos, bueno, no hay plata, estamos mal, no vamos a hacer más nada en infraestructura, bueno, esa podría ser una posición sumamente cómoda, pero no es la posición que se merece el Club Olimpia. No, yo entiendo, pudo haber hablado de futuro. Ahora, yo tendría que preguntarle al señor Cardona con absoluto respeto, ¿es el momento de hablar así? Era la pregunta que tenía que haberle hecho, ¿no? Claro, yo creo que nuestro hoy es el de reducir el presupuesto, Arturo. Y yo estoy seguro de que él opina exactamente lo mismo, porque él también maneja muy bien los números. Es más, él como mi vicepresidente primero está muy metido también en la parte financiera, y también hemos contratado a un equipo liderado por el doctor Manuel Ferreira justamente para hacer esa reestructuración. O sea, ahí no hay, ¿cómo te puedo decir?, dos alternativas. La única en este momento es la de reducir, pero por otro lado, Arturo, nosotros tenemos que buscar la 46, tenemos que salir campeones, tenemos que hacer un buen papel ahora en Libertadores, que también ya falta poco. Entonces, en el buen balance siempre va a estar el tema.
Finalmente, Miguel, o si los compañeros, para ir cerrando esta entrevista, que estamos prácticamente sobre el final. El año pasado fue un fracaso, no clasificaron a Sudamericano y fue profundo dolor, que lo dijiste vos. Mañana se conoce el rival de Olimpia, o los rivales de Olimpia cabeza de serie. ¿Qué perspectiva le da con este plantel, bajando presupuesto, manteniendo jugadores? ¿Cómo se hace? No, nosotros siempre lo hemos admitido, Arturo, que si hay algo, una materia pendiente que tuvimos nosotros como comisión directiva, también con el olimpista, es en el campo internacional. O sea, nosotros fuimos sumamente exitosos a nivel local en los últimos años, pero efectivamente, digamos, en la Libertadores no logramos avanzar. Inclusive a veces armando buenos equipos, ¿verdad? Yo particularmente creo que ahora llegamos con un muy buen equipo para la Libertadores. Algunos jugadores que se están acoplando, lo tenés a Denny González, que yo calculo una semana más ya va a estar como para empezar a entrenar. O sea, yo creo que venimos muy bien preparados para la Libertadores y creo que vamos a hacer un papel. Además tenemos un entrenador que también sabe de esto, nos conoce muy bien. Entonces yo estoy muy optimista con respecto a la Libertadores, Arturo. Las dos últimas sobre el final, Miguel. ¿Cuánto va a costar 25.000 espectadores en Olimpia, incluyendo los palcos? Acá lo que nosotros estamos haciendo es justamente lo que se aprobó anoche, Arturo, es el tema de una eventual concesión para que el club no incremente en el tema de las deudas. Vamos a hacer una licitación donde por concesión un constructor digamos hace el tema de los palcos. Los palcos básicamente son los que van a financiar el resto del proyecto, ¿verdad? El sueño nuestro es de llegar a unos 25.000 espectadores, pero acá con la asamblea extraordinaria lo que hicimos ayer es darle ese puntapié inicial para que se pueda ya finalizar el proyecto. Y no hay que olvidar, Arturo, que esto nos va a tomar por lo menos casi 2 años hasta que todo esté terminado, pero era muy importante que a pesar del momento complicado no nos congelemos y digamos simplemente infraestructura lo dejamos para después. Eso es lo que no podemos hacer. Lo último, Miguel, fideicomiso, si nos explicas técnicamente. Sí, el tema del fideicomiso básicamente es como una bolsa de recursos que va a estar administrada por un banco, una entidad financiera. Desde esa bolsa, por decirlo así, se venden bonos a inversionistas. Esos inversionistas van a tener un rendimiento anual de entre 5 a 6%, que a diferencia de un banco hoy lleva su plata en dólares, te dan 2,5. Bueno, el comprador de estos bonos, de ese fideicomiso, va a tener un retorno de entre 5 y 6%, y esa bolsa se va a estar alimentando con ingresos o con parte de los ingresos del Club Olimpia. Por eso, por ejemplo, el tema socio es tan importante. Si nosotros volvemos al número de 25.000 socios al día, esa bolsa, una parte de lo que ingresa por socios va a estar alimentando esos bonos, y esos bonos nos van a dar el oxígeno necesario este año, primero para reestructurar deudas a largo plazo, que es otro de los temas claves del tema financiero, pero sobre todo para seguir siendo exitosos y mantener un plantel, porque cuando vos decís queremos reducir a $700,000, $700,000 sigue siendo más de $8 millones al año. Entonces, seguimos hablando de mucha plata que hay que generar. Y digamos el fideicomiso, así explicado como te lo dije, digamos lo más simple posible, nos va a dar esa posibilidad. Bueno, con el club, y perdón por insistir, Olimpia decía debe $30 millones. ¿Perdón? Olimpia debe hoy $30 millones. Yo creo que estamos cerrando, ¿verdad? Estamos terminando con la auditoría. No sé, Arturo, si vos tenés los números de nuestro balance, cómo cerramos en 2019. Creo que se cerró, si no me equivoco, con 24 o 25. Si lo tengo, porque es un número público. Y vamos a incrementar unos $10 millones del 2020 en nuestra deuda en general, de lo cual tenés casi un 40-45% viene por el tema de las inversiones en activos, centro de alto rendimiento, y el resto es el efecto COVID, Arturo, efectivamente, ¿verdad? O sea, las inversiones que se hicieron, porque gran parte de nuestro activo también son los jugadores, y bueno, y los ingresos que se redujeron en casi $6-7 millones.
Hay jugadores que ya no están jugando, Jorge Roja, Candia, De la Cruz, estamos citando a varios de ellos. Churrito, Colman, ¿van a ser cedidos otros clubes en junio? Nosotros tenemos ahora recién 2 partidos jugados con el nuevo cuerpo técnico, ¿verdad? La decisión que queremos tomar nosotros ahora en mayo, junio, tiene que ser una decisión bien sincronizada con el cuerpo técnico, ¿verdad? O sea, lo que no queremos es, efectivamente, digamos, estaríamos haciendo, la reducción se tendría que basar en los jugadores que no juegan, que no son tenidos en cuenta. Esa es la lógica. Pero repito, recién tenemos 2 partidos, Sergio está conociendo al plantel, lo está viendo practicando, y esto lo vamos a manejar con él, bien sincronizado con él. Sí, incluso podríamos citar la pista también. Bueno, Miguel, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo, Miguel, muy amable. Arturo, un gran abrazo y cuídate mucho. Gracias, igualmente. Miguel Brunote, presidente de Olimpia. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a su tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de huellas sobre platano y mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentovic y Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares. Memprato, seguras y carabones del deportista que nunca se rinde. Mentovic y Crema es un producto del laboratorio Sindofar CISA. La Unisal y la APF te dan esta gran oportunidad de estudiar licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica en Fútbol de Campo. Inicio de clases el 10 de mayo y hasta el sábado con 60% de descuento en la matrícula. Cupos limitados, más info en unisal.edu.py. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Checo Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye, representa Frutos de los Andes. Tiendas Montana, cómodas y amplias, especializadas en pinturas, complementos. Esperamos en nuestras 9 tiendas a nivel país, con líneas para todos los bolsillos. Pinturas Montana, tecnología del color. En Ciopar, ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa, con la familia. Mesas de ping-pong, futbolitos, aros de básquet y muchísimo más. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petirosi, al lado del Club General Díaz. En la web ciopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. 13:55. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se entienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel My Feel. Yerba, la hierba no se le niega a nadie. La Guampa sí, Yerba Mate Rubillá. Conocer nuestras variedades: Pantanal, Nativa, Relajante y Chá, Yerba Mate y Rubillá. Con el Sal Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Liquillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Con CNT, más de 2.000 millones en premios por solo 10.000 guaraníes. Una Toyota Hilux Tren Hyundai HB 20, 1.400 millones en el poderoso. Animato a soñar, pedí CNT Sheporemoy. En instantes en voz alta. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cepillala 1751 Casi Huichac o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, los mejores precios con IO celular Huawei i9S 128 GB contado, 1.877.000 guaraníes. Compran io.com.py. Juegan 18-15 River Guireña. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, seguro, cómodo y rápido. Solo ingresa en la app Visión Banco, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Proba el nuevo ron Fortín Canela ardiente y dulce, muy fácil de tomar. Se disfruta mejor solo, bien frío, pero su sabor picante y dulce es ideal para cócteles con frutas como la manzana o la piña. Nuevo ron Fortín Canela, no una forma de combinar. En la Comebol tenemos la pasión de la justicia, manteniendo el mismo formato en todas las competiciones y lograr 99% de efectividad en todos los protocolos sanitarios. La pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Sanitarios y Cerámicas así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cebollala Pasos del viaducto de General Santos Sanizar, proyectando juntos. 13:57. En Super Espuma sabemos que un gran super es sinónimo, un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de despertar al rojo. Super Espuma, Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SR, electrodomésticos, muebles y joyas y perfumes. Únicos dos locales: Casa Central Cebollana, Casa Ríos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731. Wilmar SRL. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso. Negocio, infórmese al 648-293 o pida cotización a
tapetí-info@tapetí.com.py. Proyecta tu futuro comprando un lote en Gartán Miranda. Preparamos un espacio pensado en vos y tu familia sobre la ruta número 6 y 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación, residencial Utorronó. En cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 443-600. La loteadora inmobiliaria. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río, rentamac.com.py. Y ya nos vamos. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado, Avenida Penedoca, Sermino Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de repercusión, están riquísimas. Upisa, nutría sabor a tu vida. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal Pesca, Seguro en el Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Depósito San Cristóbal, materiales de construcción en general, nueva sucursal San Lorenzo, Ñembú, Menor, Tijerero, Expanada de la línea 45, teléfono 0984-100-326. No hay asado sin choriqueso de Chordi, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrillero, putifarra y ahora también el nuevo chorizo napolitano, que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. En Bancap te damos la oportunidad de hacer la financiación de maquinarias e implementos agropecuarios con tasa del 5% en dólares y 8% en guaraníes. Hasta en 5 años, visite la web y entérate de todos los beneficios. Llámanos al 325-5000. Bancap, un banco con raíces. Muchísimas gracias en nombre de todos los compañeros. Gracias. Hasta el extra a las 18 y el fútbol por la Sudamericana. Gracias, hasta mañana. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es fútbol a lo grande. 25 años. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación.